Al líder de la agenda globalista le molesta que hablemos del anticristo y el fin de los últimos tiempos. En una parroquia, un sacerdote predicó sobre el anticristo, sobre la pérdida de la fe en Europa, también sobre el ecumenismo dentro de ese panorama catastrófico de confusión. Qué pena, qué pérdida de tiempo. Bueno, fíjate lo que decía Bergoglio, que se burlaba de los curas que hablaban del anticristo y del fin de los últimos tiempos. ¿Por qué crees que se burlaba con esa sorna y con esa mala leche? Pues para que la gente crea que no es importante, que esos son asuntos, pues, no sé, que tuvieran que ver con la adivinación. No, a ver, la adivinación y la simonía están condenadas por la Iglesia, pero querer saber de los últimos tiempos y cuándo viene el Señor no tiene nada que ver con eso. Pero claro, él distrae la atención, él no quiere ni oír hablar de eso. Igual que el hombre de pecado no querrá ni oír hablar de la parusía ni del Apocalipsis. ¿Cómo va a querer hablar de eso? Claro que no. Dios no juega al despiste. El Señor viene pronto. Aviso importante. Que el 676 del Catecismo diga que la esperanza mesiánica en la historia no puede alcanzarse sino más allá del tiempo histórico a través del juicio escatológico, no significa que los católicos seamos pasivos y derrotistas. No. Nuestra actitud ha de ser siempre activa y sin cooperar con el misterio de iniquidad, en forma alguna. Nuestro buen combate de la fe incluye también la resistencia a las leyes injustas e inicuas que atenten contra nuestra dignidad sagrada, recordando que hemos de obedecer a Dios antes que a los hombres, o que podemos practicar la desobediencia civil llegado el caso. Estamos llamados a dar la vida por la verdad, dando el buen combate de la fe, y nos podrán vencer en apariencia, pero por la gracia de Dios nunca dejaremos que nos roben nuestra identidad de hijos de Dios en Cristo y María. Aspiramos a luchar con una fe viva y firme en las promesas del Señor. En el mundo tendréis tribulaciones, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Ven, Señor Jesús, Apocalipsis 22:20. Maranatá. Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María y siempre bajo la custodia de San José. Hay una pregunta que se hacen muchos católicos. Obviamente hablamos de los católicos que están despiertos, los que se toman en serio su fe y los que se abren a los signos de los tiempos. Y son esos católicos que dicen, pero bueno, la parusía, ¿cuándo va a ser? ¿Está el Señor a punto de llegar? ¿Se va a alargar esto mucho tiempo? Y ahora que estamos viviendo ese tiempo que es como de calma, calma chicha, antes de la gran tempestad, pues parece como muchos piensan que ha vuelto la normalidad, que todo está tranquilo, que todo está, que no, que se va a recuperar la situación. Eso de que el Señor está ya a las puertas, algunos te dicen, de eso nada, de eso nada. Hace 60 años también pensábamos lo mismo, incluso los primeros cristianos lo pensaban y han pasado casi 2000 años. Bueno, pues hoy con Agustín Aranda queremos comentar al respecto. Estamos ya a punto, está jugando Dios al despiste, ¿está Dios acaso confundiéndonos? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Está todo a punto? ¿Está el Señor a punto de volver? Agustín Aranda está con nosotros y vamos a comentar una serie de hitos históricos y de signos de los tiempos. Agustín Aranda, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, Arturo. Pues muy bien. Estoy de acuerdo contigo en que el Señor viene pronto. Es una certeza basada en hechos objetivos. Es un dogma de fe, pero la fe, que es superior a la razón, no la destruye. Tenemos que seguir razonando hasta donde podamos, y de esa manera es como hemos llegado a concluir, a dirimir que coinciden los hechos profetizados, tanto de manera pública como privada, con los hechos que estamos viendo que suceden en el mundo. Hay que observar y razonar con un criterio analítico, y por eso afirmamos que el Señor viene pronto. Dios no juega al despiste, y si la Virgen dice que está dando los últimos avisos, pues en cualquier otro ejemplo mundano, que vamos a citar tres, el
ejemplo en el cual se diga que se están dando los últimos avisos, todo el mundo entiende que esa situación se termina ya, ¿verdad? Porque si no, no serían los últimos avisos o nos estarían mintiendo, pero Dios no miente. Entonces, por ejemplo, si un alumno está haciendo un examen y el profesor dice vayan entregando ya y al ratito vuelve a decir vayan concluyendo, todo el mundo entiende que está dando los últimos avisos y que va a llegar un momento en el que diga se acabó el bolígrafo, se suelta, se deja encima de la mesa y se entrega el examen, ¿verdad? No tendría sentido que el profesor estuviera diciendo eso y dejara 1 hora y media más de tiempo. Sería hasta contraproducente, porque la gente podría precipitarse y le podría no solamente ser de ayuda, sino lo contrario, para que hiciera mal el ejercicio, ¿no? Por ejemplo. En una faena taurina, cuando se dan los últimos avisos, es para que el matador vaya terminando. Claro, no hay un tiempo infinito para estar en la plaza con el toro. Y si uno está en un centro comercial y se da por megafonía el aviso de que se cierra pronto, de que a partir de las 10 de la noche ya no se dispensa alcohol y que el que quiera comprar alcohol que vaya pasando ya por caja, pues todo el mundo entiende que efectivamente, que pronto cierra el centro comercial porque están dando los últimos avisos. Pues lo mismo la Virgen, lo mismo, hay que creerla. O sea que la Virgen está clarísimo que nos está dando los últimos avisos, el cielo nos está dando los últimos avisos y esto está ya a punto de caramelo. ¿Para qué? ¿Para qué está a punto? Está a punto de caramelo para que venga Jesús, para eso. Porque serán las condiciones necesarias, que son que el Evangelio ha sido predicado por todo el orbe, que vivimos la gran apostasía, que estamos ya a punto de sumergirnos en un escenario de conflictos, revueltas, catástrofes y enfermedades que es necesario para que una vez retirado el obstáculo, tanto el papado como el catejón en sí, hace unos meses, ya se dan las condiciones para que aparezca el hombre de pecado avalado por una impostura religiosa. Estamos viviendo de pleno el 675 del Catecismo, desde hace 10 años y medio, pero ya desde que no está Benedicto ha pisado a fondo el acelerador, ya vamos cuesta abajo y sin frenos. Ya la niebla es más densa cada vez. Se formó en la Semana Santa del 20, pero desde el fallecimiento de Benedicto se ha intensificado. Ya la gente en verdad que no se ven los unos a los otros. Cualquiera que sea un poco consciente de que estamos en los últimos tiempos constatará cuán difícil es, sobre todo con los más allegados, ser escuchado, ser tenido en cuenta, porque hay un bloqueo de tantas veces en las que ellos, con su razón, le han dicho no a las evidencias de Bergoglio. El otro día hacíamos nosotros una cuenta así por encima. Si Bergoglio ha proferido una blasfemia o una herejía al mes, lleva más de 100. No, no hay muchas más. Seguro bueno, que muchas más. Muchas más. Yo digo las gordas, las graves. Las graves. Sí, sí. Entonces, si 100 veces a la razón, a la obviedad de los hechos, dices no, llega ya un momento en el que uno mismo se autoengaña. Y yo, hombre, yo no soy psicólogo, pero la mente humana tiene un poder de autoengañarse, pues, en fin, o para no sufrir o para seguir haciendo otras tareas, y eso es lo que le pasa ya a muchos. Y sobre todo, viniendo de los más cercanos, nadie es profeta en su casa. Es otra señal del final de los tiempos, por supuesto, ¿no? Bueno, vamos a ir al grano, a estos hitos temporales irreversibles, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Te parece? Vamos a ir a esos hitos temporales. Yo, si te parece, podemos empezar comentando un dato que es muy llamativo y es que en septiembre del año pasado, del 2022, y según el calendario judío, entramos en el año 5993. ¿Eso qué significa? Pues que el sexto milenio está a punto de concluir. Desde Adán y Eva, ¿no? Desde que el hombre... desde que Dios insufló en las narices de Adán su espíritu y fue hecho a imagen y semejanza. Aquí, como la gente lo mezcla todo, se cree que el hombre de Neandertal era también hijo de Dios. Bueno, ahora con esta iglesia seguro que sí, era hijo de Dios, aunque todavía ni siquiera Adán hubiera sido creado. Bueno, pues eso significa que, como todo lo que fue será, dice la Sagrada Escritura, el séptimo día Dios descansó. En el Antiguo Testamento el séptimo año será un año sabático donde no se trabajará la tierra, será el año en el que, bueno, pues ese descanso de Dios se producirá. Pues lo mismo, este séptimo milenio, según la cuenta judía, pues está a punto de empezar porque va a terminar el sexto. Cuadra bastante con el año 2030. Siempre los malos son más atentos a la actualidad que los buenos, que están
los católicos buenos que están adormilados, ajenos a la realidad. Por eso, seguramente, habrán puesto en marcha los objetivos para la Agenda 2030, ¿no? Sí, En fin. de hecho, en Nueva York, o no sé dónde, tienen una pantalla grandísima donde van restando los días y las horas y los minutos hasta el 2030. Una cosa de locos. Pero bueno, o sea, ¿qué quiere decir? Que un primer dato, según el calendario judío, estamos hasta septiembre de 2029. En septiembre de 2029 se cumplen 6.000 años. Un dato a tener en cuenta. Un segundo dato, ¿cuál sería? Pues que el Papa León XIII tuvo una visión en la que el demonio le pedía 100 años de plazo a Dios para acabar con su iglesia. La pregunta clave, ¿y cuándo empezaron esos 100 años? Bueno, sabemos por las visiones de Ana Catalina Emmerich que unos 50 años antes del final del siglo XX el demonio estaba ya desatado. También sabemos que se hizo una misa en el Vaticano en el año 63. Parece que ya Satanás tenía mucho poder, había sido soltado a partir seguramente, o no sé, o se intensificaría su poder o su libertad desde que el secreto de Fátima el III no fue develado. Sí, y también recuerda aquello que tú dijiste, eso del año 1929 relacionado con la vidente de Fátima. Cuéntanos eso. Entonces, ahí podían venir los 100 años. Es posible, porque el día de San Antonio de 1929, Sor Lucía, cuando estaba en el convento en Pontevedra, en España, pues recibió la petición de la Virgen de establecer en el mundo pues la devoción al Inmaculado Corazón de María, de consagrar Rusia, mejor dicho, consagrar Rusia, ¿no? Y eso pues nunca se ha hecho en los términos en los cuales lo pidió la Virgen. Algo hizo Pío XII, Juan Pablo II. Entonces, claro, eso nos evoca a cuando el Señor le pidió a Santa Margarita María de Alacoque que el rey de Francia consagrara Francia a su Sagrado Corazón, cosa que nunca hizo. Y 100 años justos, día por día, el 17 de junio de 1789, caía la monarquía absoluta en Francia. Es posible que esos 100 años comenzaran cuando la Virgen pidió que Rusia se consagrara a su Inmaculado Corazón, porque sabemos que Rusia va a tener un papel protagonista al final de los tiempos. Pero de nuevo la Virgen es clarísima, Rusia va a ser el flagelo de la humanidad. Y ya sabemos cómo está la actualidad en Ucrania y Rusia. Está pues a punto de que la cosa no solamente no se apacigüe y se firme una tregua o un tratado de paz, sino todo lo contrario. Sí. Yo estaba leyendo precisamente que Biden quería ir a la guerra con Rusia el año que viene, sí o sí. Sí, Estados Unidos está en manos de la masonería anglo, la masonería luciferina, y esta gente quiere imponer en el mundo su nuevo orden mundial. Estados Unidos es el origen de muchísimos pecados. Hay una parte que se le resiste un poco todavía, pero el Occidente en general, Europa y Estados Unidos, está en manos de la masonería luciferina. Y ellos quieren la guerra, la necesitan para dominar, para mandar, para rendir culto a su Dios, que es Satanás, es Lucifer. Sí. Porque de ahí obtienen el poder para subyugar. Bueno, pues eso va a suceder. Dios va a permitir que, como está en la Sagrada Escritura, durante 3 años y medio el hombre de pecado, que será el vicario de Satanás en la tierra, reine, gobierne, subyugue. Sí, eso lo permite Dios. Porque como de forma general se ha abandonado a Dios, pues Dios permite esta purificación. A ver, la purificación Dios la permite, pero no porque Dios odie. Dios no puede odiar. Dios es una sustancia simple y Dios es amor, sino por nuestro bien. Porque si no sería peor. Entonces, mediante esa purificación se van a salvar muchos. Se va a separar el trigo de la cizaña. Muchos van a ver. Si el mundo siguiera tal y como está, digamos, encaminándose en teoría hacia el cumplimiento de los 17 objetivos de desarrollo sostenible, hacia el transhumanismo, hacia los 20 y tantos géneros sexuales, o como le llamen, hacia todo ese tipo de abominaciones que claman al cielo, con los niños sobre todo, ¿no? Se está ya tratando de pervertirlos desde el jardín de infancia.
Si Dios permitiera eso, sería un Dios ilógico, y entonces él mismo habría abandonado, se habría desentendido de su obra y habría cedido a la tentación que el demonio le propuso a Dios hecho hombre en el desierto y en Getsemaní. Y Sí, no, vamos, exactamente. Dios no es ilógico y no puede abandonar a su obra, que ya sabes que le están cambiando el ADN. Bueno, entonces tenemos ahí otro punto, que son esos 100 años de los que Dios concedió a Satanás, que le dijo que escuchó el Papa León XIII y que consideramos que a lo mejor en el 29 acaban. Bien, otro dato importante. ¿Qué nos evoca el 14 de mayo de 1948? ahí comenzó la generación de la higuera. Nadie vio cosa igual, una nación en un solo día, dice el Antiguo Testamento, y han pasado 75 años ya. Como el Salmo 90 establece que una generación dura 70 años, pero en el caso de mayor lozanía puede llegar hasta los 80, ese es el concepto de generación temporal, ¿no? Luego el Antiguo Testamento, o el Nuevo sobre todo habla de esta generación perversa o la generación del final del siglo. Eso ya seríamos nosotros, los cristianos. Pero desde el punto de vista de la cuenta de años, llevamos ya 75 desde el 14 de mayo del 48, y eso significa que si Dios no falla a su palabra, antes del 28 tiene que darse la primera manifestación de la parusía, que será oculta para muchos, pero para unos cuantos dignos que tengan una luz especial, que ya lo estén esperando con las lámparas encendidas, como las vírgenes prudentes, y que vivan en la vía iluminativa y estén al amparo del manto de la Virgen pura y dolorosa, para esos el Señor sí que viene pronto ya, antes del año 28 seguro. Así que estamos en el 23, pues claro que viene pronto, pero pensamos que no vamos a tener que esperar hasta el 28 para el aviso, ni mucho menos. Sí, no, por supuesto. Incluso luego tenemos un segundo momento, como nosotros hemos interpretado en Umbe, que nos dice la Virgen, dos momentos ocultos en esa parusía por fases, que ese segundo momento, antes de los 3 años y medio finales, también entendemos que será antes del 14 de mayo del 28. Sí, a ver, no nos gusta hablar de fechas, pero en el último programa ya dimos unos datos que realmente nos acercan a la mayor posibilidad para saber cuándo se puede dar el aviso, cuándo pueden empezar los 3 años y medio finales de la gran tribulación y cuándo puede ser el juicio de las naciones. Entonces, la terna 24, 27 y 30 va cogiendo, por todo lo que hemos dicho, mucha fuerza, mucho cuerpo, ¿no? Estamos a 1 de septiembre del 23, tiempo de purificación. Bueno, otra prueba. San Pedro, ¿no? San Pedro. Sí. ¿Qué pasó el 29 de junio de 1978? Fecha importante. Sí, pues San Pedro, en el día de San Pedro del 68, le entregó las llaves de su casa del cielo a Felisa. Imagina qué persona, qué santo y qué objeto le entrega a Felisa. Casi nada. Como dijimos en un B4, grabado hace más de un año, Felisa recibió la llave de manos de San Pedro y recibió la ruta, el mapa, de manos de la Virgen. Para cualquier persona en este mundo a quien se le dé las llaves de un apartamento, pues para que pueda ir al apartamento tiene que tener las llaves y saber por dónde se llega, ¿no? Porque si le falta una de las dos, no va a poder entrar, ¿no? Pues eso se entiende perfectamente para ir al cielo. Entonces, podemos interpretar, y debemos interpretar, que la línea para ir al cielo es la que marcan San Pedro y la Virgen de Umbe a través de los mensajes dados a Felisa, y esa línea nos dice que el último papa válido fue Benedicto. En esa línea está excluida la iglesia oficial, no está en el camino hacia el cielo. No porque Dios la haya querido apartar, no, es al revés, es esa iglesia falsa oficial la que se ha infiltrado de forma traidora para dar un golpe de estado a Dios y ocupar con K, con violencia, la sede petrina. ¿Cómo va a ser ese el camino de la iglesia? No. Entonces, claro, como ya estamos sin papa, Dios sería ilógico si dejara que pasaran los años, además de que Bergoglio va a cumplir 87 años, pero bueno, aunque viva 100 y pico años, y aquí no pasará nada. O que nombrara un sustituto, no un sucesor, como bien dices tú, porque los papas sí se suceden, pero Bergoglio tendría otro sustituto, ya no sabemos si lo darán por amortizado, por viejo o para engañar a más gente, no sabemos. Nos gustaría que no, que siguiera Bergoglio.
Ya lo dijo él, acuérdate, en el avión. No es ningún problema, se puede cambiar de papa, no es ninguna catástrofe, se puede cambiar. Es decir, él habla de sustituir, de cambiar como el que se cambia de calcetines o de chaqueta. La Virgen nos blindó en Umbe y nos es indiferente las noticias que puedan venir del Vaticano en ese aspecto. Si Bergoglio sigue, será él, además del destructor, que ya lo es, el falso profeta, y si no el falso profeta será su sustituto. Nos da igual, si es que ahí la Virgen no entra para nada en Umbe. Así que eso está muy, muy próximo ya a producirse. Sí, por tanto, Agustín, podemos decir que hay un acontecimiento histórico que es indiscutible, que es el golpe de Estado que se le da a Benedicto, como tú muy has dicho, ocupación con K, la usurpación del trono de Pedro, y que podemos decir que pone en marcha el reloj del Apocalipsis. Desde el 13 de marzo de 2013 entramos en el 675. ¿Qué es el 675 del Catecismo? Explícalo. Bueno, pues define lo que estamos viviendo ya. Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia tendrá que pasar por una dura prueba de fe, que hará a muchos dudar, bajo la forma de una impostura religiosa que ofrecerá a muchos una solución aparente a sus problemas a costa de negar a Cristo. Eso es lo que estamos viviendo ya. En la Semana Santa del 20 se produjo un aviso de castigo. Volvemos a lo de antes. Han pasado 3 años y medio ya. No tendría sentido que el aviso se diera 20 años antes. Hombre, si la Virgen da un plazo de 30 años para que se materialice la niebla, a partir del momento en el cual eso es un aviso de castigo, no tendría sentido que durara otros 30 años el descuento, ¿no? Como un partido de fútbol. No va a durar lo mismo del cuento que el partido. Y no solo eso, Agustín, sino que el mismo catecismo, Juan Pablo II, que sabía de las profecías y conocía el tercer secreto de Fátima y todo, te lo titula, el 675, 76, 77, lo titula La última prueba de la Iglesia. ¿Qué significa la última? Pues que esta Iglesia canónica, que todavía está dando los últimos coletazos, tendrá que pasar su última prueba. Quien la supere pasará a la clandestinidad, a la parte buena del cisma. Esa será la verdadera iglesia donde nunca se extinguirá la luz. Esa es la iglesia que fundó Cristo en Cesarea de Filipo sobre su amigo el pescador Galileo. Pero no la iglesia oficial de Roma, esa no. Pues oye, entonces esto me da pie para que nos comentes algo que se quedó en el tintero, si te parece, algo que quedó un poco en el tintero en el último programa que hicimos sobre Umbe. Háblanos de los 40 días de plazo entre la salida de la familia de la casa el 3 de enero del 70 y la aparición de la Virgen con una vela de 40 centímetros que se extinguió rápidamente. Explícanos un poco todo eso, por favor, que se quedó en el tintero. Sí, 40 es un número penitencial en la Sagrada Escritura. Entonces, que la Virgen se apareciera con una tercera vela a los 40 días de la salida de la familia de la casa el 3 de enero del 70, que equivale al 31 de diciembre del 22, significa que entre la consunción de las 2 primeras velas celestiales y la aparición de la Virgen con esa vela de 40 centímetros que también se extinguió dejando únicamente un pequeño resto de cera que ella guarda, estamos en un tiempo penitencial para pedir perdón a Dios, como la propia Virgen dijo en el mensaje central. Después de ese tiempo penitencial, la luz de la Iglesia oficial se apagará. Digo oficial porque de la verdadera Iglesia nunca se apagará la luz. Esa es la promesa de Cristo. Todavía la Iglesia oficial sigue dando luz porque como está entremezclada con la verdadera sigue habiendo sacramentos. Los sacramentos son lo último que se pierde, lo más valioso, el fruto. Pero ya esta Iglesia no puede dar pastoral, no puede, en fin, evangelizar de ninguna manera. Ya lo único que puede hacer es matrimoniarse con el mundo y perder almas. Sí, lo que hace es eso, sembrar errores. Ahora ha puesto a Tucho Fernández en el dicasterio de la doctrina de la fe para que siembre errores, porque fíjate que en la carta le dijo Bergoglio, no, olvídate de perseguir como en el pasado, en el dicasterio, en la doctrina de la fe se hacía de combatir el error. No, de eso nada. Quiero algo totalmente opuesto de tu parte. O sea que sembrar el error es lo más grave que se puede hacer. La cátedra de San Pedro que se dedica a sembrar errores, ¿qué es? Es una falsa cátedra y Bergoglio ha puesto a un homosexualista, modernista, hipermodernista, al mando del antiguo Santo Oficio, porque está preparando el asalto al altar. Pensamos que el segundo apagón eucarístico que está próximo estará muy relacionado al aviso y tendrá que ver con unas condiciones inasumibles para todo buen sacerdote para seguir militando en la iglesia oficial, que será falsa, porque tendrán que verse obligados a bendecir a parejas que viven en pecado, a consagrar en el altar con mujeres o con protestantes, vaya usted a saber lo que no estará tramando Tucho. Y en ese momento vendrá el segundo apagón eucarístico
pero todavía no se perseguirá a muerte a los sacerdotes que se desvinculen y sigan celebrando lo que, aparte, lo que pasa es que se tendrán que buscar la vida, lo van a tener muy difícil, por eso la mayoría van a anteponer su manutención, su seguridad, su trabajo, su vivienda o su dinero o lo que sea, y no meterse en problemas y seguirán reconociendo a la falsa iglesia, además de que han perdido el tiempo miserablemente en todos estos años y no se han querido enterar porque han dicho 100 veces no a la razón y a los hechos objetivos. Bueno, pues hacia ese segundo apagón eucarístico vamos. En toda la serie nosotros cometimos alguna imprecisión que ahora vamos a aclarar. Una fue que los 3 apagones de la casa los asociamos tanto a Benedicto como a la Eucaristía. Los 3 apagones tienen que ver con la Eucaristía. Si bien es verdad que, bueno, Benedicto el pobre sufriría muchísimo en la Semana Santa del 2020, primer apagón eucarístico, viendo cómo nos dejaban sin misa. Y entonces, pues vamos hacia el segundo apagón eucarístico. Como también el sacerdote norteamericano tuvo esa visión de la Virgen, ¿no? Que demostraba 3 apagones eucarísticos. El tercero será ya cuando empiece la persecución brutal y ya, bueno, al que lo pillen lo matan directamente, ¿no? Será en los 3 años y medio finales. Creemos que ese tercer apagón eucarístico dará inicio a ese tiempo. Sí. Sí, bueno, pues entonces podemos decir, estamos resumiendo un poquito, cogiendo todas las ideas, en un tiempo penitencial que todos, ahí sí que entra el todos tenemos que pedir perdón a Dios, pero empezando por los hijos, por los que estamos en la iglesia, porque los que ni siquiera son católicos, no tienen conciencia de verdadera filiación divina, ¿qué clase de perdón van a pedir a Dios? Entonces, tiempo penitencial, oración, pedir perdón a Dios, prepararnos para el aviso y ¿qué más? Sí, bueno, luego hay hechos que también vemos. El sínodo de la sinodalidad está pronto ya a sacar sus conclusiones. Conchita en Garabandal dijo que el aviso vendría después de una reunión de obispos. En esa época ya no tenía claro eso de un sínodo qué era. Bueno, como ya sabemos, Benedicto ha sido el último. Luego vamos a ver las profecías convergentes, donde se analiza el pastor necio de Zacarías con la profecía de San Malaquías de Armagh, que no hay más papas, o sea, que ya el próximo papa será Pedro Romano, y ahora mismo la que ejerce de sumo pontífice es la Virgen. En este periodo de sede vacante en el que estamos, como tú bien ponías en tu pestaña de comunidad, no somos sede vacantes. Lo que pasa es que ahora mismo no hay papa, que no es lo mismo. Claro, sí. Sí, no, quiero que me comentes el tema de que Benedicto XVI nació un sábado santo. Estos datos históricos que vamos a dar referidos a Benedicto y al sábado no son casualidad. Cuéntanos. No. Nosotros, el otro error que hemos cometido leve en la serie de UMBE fue en UMBE 6, que fue publicado en octubre del 22, explicamos muy bien la profecía de la niebla y pensábamos, como todavía seguía vivo Benedicto, que Benedicto moriría al final del Viernes Santo. Y vería el aviso. Después ya supimos que no, claro, él no vería el aviso. Y cuando entramos a desarrollar la fase parusíaca de UMBE en el año 2023, porque parece que la Virgen en el año 2022 nos cerró esa ventana parusíaca para que nos centráramos en la toma del vértice de la Iglesia, que concluyó con el importantísimo UMBE 7, que ya específicamente sobre la impostura sacerdotal de Bergoglio. Bueno, pues Benedicto, con su muerte de inicio al Sábado Santo. Pero es que resulta que eso no lo dijimos en el último programa. Eso de que también él nació un sábado santo de 1927, el 16 de abril. Increíble. ¿Cómo va a ser casualidad de los 365 días que tiene el año que el catejón, el que da inicio con su muerte al sábado santo de la Iglesia, haya nacido un sábado santo? ¿Cómo va a ser casualidad eso? Es imposible que eso sea casualidad. Totalmente imposible. Y todavía para más confirmación, muere también un sábado, el último día del año, para decir, cerramos una etapa. Eso es otra cosa que tú querías comentar en los 4 años fundamentales de UMBE, que acaban con mensajes que cierran etapas. Coméntanos esto, que es también un dato muy interesante. Sí, esto nunca lo hemos comentado en UMBE y es muy interesante. A ver, y viene a confirmar que estamos al final de una época, al final de los últimos tiempos, y por eso viene el Señor. En UMBE, los 4 años centrales fueron el 69, el 70, el 71 y el 72. Pues la Virgen, en su pedagogía perfecta, como maestra, ella es madre de la Iglesia, que a su vez es madre y maestra, María es el asiento de la sabiduría, reina de los profetas, pues quiso que los mensajes de UMBE
en cada año, 69, 70, 71 y 72, plasmaran el fin de algo. En el 69, el último mensaje fue el 13 de diciembre. Ahí se plasmó el final de la impostura sacerdotal de Bergoglio, cuando recibió la inválida ordenación sacerdotal. En el 70, el 24 de diciembre, finaliza la época previa al derrumbamiento. Ella ya dio toda la catequesis parusíaca, eucarística, no le hicieron caso, el cura no resolvió, es en la etapa en la que estamos ahora, ojo, que 1970 se proyecta en 2023. 1970 y después hasta el aviso, vamos, hasta el 22 de junio del 71. Pues en el año 70, el último mensaje, 24 de diciembre, derrumbamiento. Se pone fin a toda una catequesis parusíaca y eucarística. En el año 71, el último mensaje o la última visión fue el 7 de diciembre. Siempre son a final de año, claro, más bien. Ahí acabaron los años previos a la Gran Tribulación y dio comienzo a la Gran Tribulación. Felisa tuvo que estar escondida y refugiándose de un malhechor que la quería asesinar durante un tiempo determinado. Y en 1972, el último mensaje se dio el 15 de noviembre, y ahí se da por finalizada la Gran Tribulación. Ahí, digamos, la Virgen se planta, habla del castigo, da la grandísima promesa del agua de Umbe y dice que los altos cargos provocan la ira de Dios. En fin, eso ya suena a la traca final, a cuando viene ya el último castigo de Dios, los 3 días de oscuridad y el juicio de las naciones. En fin, luego sabemos que hay ahí en el capítulo 12 de Daniel un tiempo un poco misterioso todavía, 45 días más, pero bueno, que termina la Gran Tribulación al final del 72, es decir, pedagogía perfecta. Estamos al final de un tiempo y después ya viene el Señor, claro. Clarísimo, clarísimo con lo que nos has explicado. Y también otra cosa interesantísima y que también da muchas pistas es por qué hay fechas que se repiten. Explícanos eso. Sí, hay en un vez fechas que se repiten en años. Por ejemplo, el 23 de mayo, si uno observa los mensajes de Umbe, se va repitiendo en varios años. Pues eso nosotros lo entendemos como una confirmación de que realmente, como la Virgen en Umbe va un poco en varias etapas repitiendo la lección, ¿no? Va confirmando que efectivamente nos adentramos ya en el tiempo previo a la venida de su hijo, y entonces no es casualidad, pensamos nosotros, que haya fechas que se repitan, se repiten. Uno ve los años y, por ejemplo, el 22 de agosto, pues mira, se aparece en varios años. Hay muchas fechas que se repiten. El 9 de agosto, por ejemplo, del 69, bueno, 70 y 75, bastante llamativa esa fecha, ¿no? De esa nos hemos dado cuenta hace poco, y eso es tremendo. Eso significa que el 9 de agosto haya ángeles en el pozo del año 69, cuando se produjeron las 3 iluminaciones. 2 días después se produjo la prefiguración del aviso, el 11 de agosto. Y ahora hay otros 2 años más en los cuales el 9 de agosto tiene protagonismo, que son en el 70, ya ahí se produjo un resplandor, no exactamente en el pozo, sino en los aledaños. Eso sería el vengo por toda la humanidad. Y el 9 de agosto del 75, los 9 coros angélicos, el juicio de las naciones, hacen una reverencia a Felisa. Así lo entendemos nosotros, porque que en la misma fecha, en 3 años diferentes, haya ángeles en el pozo, viene a confirmar porque hay 3 palomas, porque hay 3 cruces, porque el Felisa recibe la orden de tener 3 mudas de ropa preparadas para vestirse de limpio, porque hay 3 iluminaciones. Vamos, es que nos está diciendo la Virgen que la parusía es por etapas. Quien no quiera enterarse y meterse en la cabeza a estas alturas, que la parusía es por etapas y que habrá arrebatados antes de la Gran Tribulación, así de claro lo decimos, habrá arrebatados pretribulacionales. No son todos al final, no.
Bueno, acuérdate que el otro día vimos un vídeo donde el padre Juan Rivas hablaba de este tema y además que es que entendemos que, como decía él, es lo que explica mejor lo que es el modo de actuar de Dios, lo más misericordioso y a la vez lo más justo posible. Dios va dando tiempo, oportunidades, clarísimamente. Sí, a mí me encantó el vídeo que hicieron el padre Rivas y Clara. Yo, de hecho, le puse un mensaje a Clara, la directora del canal, felicitándola, y recomendé que se viera ese vídeo del padre Juan Rivas, porque encaja perfectamente con la visión parusíaca que tenemos nosotros, que es la misma que tiene nuestro hermano Mauricio Zaeta. A ver, hay detalles que, bueno, a lo mejor alguno lo destaca un poco más, otro menos, pero en lo básico coincidimos totalmente. Totalmente. Bueno, Agustín, entonces, el pequeño resto de la tercera vela que hablabas antes volverá a prender con Pedro Romano, pues ahora está próximo a apagarse. ¿Y qué más? Seguramente con el segundo apagón eucarístico. Pues todavía, y esto ya lo has explicado, pero es terminar de confirmar esta idea, que todavía la Iglesia dominada por Bergoglio está dando luz a través de los sacramentos, pero le queda poco. Pensamos que el segundo apagón se va a formar como el primero, pues ya los dos alfiles trabajan al unísono, están en comunión, están en matrimonio, están matrimoniados los dos alfiles, el del NOM y el de la falsa iglesia, trabajan conjuntamente. En el primero ya lo vimos en el 2020, el segundo apagón pues va a venir de la mano también de otros acontecimientos que van a provocar el cierre de los templos. Bien, pues ¿qué más podemos decir? ¿Qué otro hito histórico crees que es importante que digamos? A ver, una realidad es que actualmente, en el año 2023, la mentira y la ceguera mental y espiritual reinan y están por doquier en todos lados. Es que eso es una obviedad. ¿Qué pasa? Que la gente no se percata, no se da cuenta. ¿Por qué no se da cuenta? Bueno, vamos a poner un ejemplo que todo el mundo va a entender, aunque no sepa de química. El concepto de solución saturada. Si tú en un vaso de agua pura vas añadiendo un soluto, al principio se nota el cambio, ¿no? Claro. Por ejemplo, sal, ¿no? Sal común y agua, que es el ejemplo más sencillo que todo el mundo entiende. Pero llega ya un momento en el que ya el sabor del agua no puede ser ya más salado, porque ya la solución está saturada, de forma que la gente ya no percibe el cambio y puede seguir añadiendo sal, y la gente ya ni se entera, ni se inmuta, porque como la gente progresivamente ha ido asumiendo que ese agua tiene que estar salada, que es lo que ha hecho Bergoglio, ha ido añadiendo, y así estamos. Sí, es lo de la rana hervida, ¿no? La rana hervida que poquito a poco, ¿verdad? Hasta que no te das cuenta y cuando te quieres dar cuenta ya es tarde. Exactamente. Entonces ya... Lo dijo el Padre Pío, cuando quieran creer será tarde. Y el niño Jesús en Umbe. Pues claro, ya la solución está saturada. Y como está saturada, pues la grandísima mayoría de los católicos no se dan cuenta de que se siguen añadiendo herejías, blasfemias y errores. Y Bergoglio, desde su anticátedra, lo que hace es propagar ese tipo de herejías y errores a diestro y siniestro. Hemos visto en la pasada Jornada Mundial de la Juventud un ejemplo de ello, y no vamos a entrar ahí porque ya lo hemos explicado. Claro, eso es un serio problema, porque, a ver, si un católico es ajeno a quien sea el Papa, mala señal. Es decir, si alguien dice, a mí es que me da igual lo que diga Bergoglio, porque yo soy católico y a mí eso no me afecta, me da igual quién esté. Por tanto, si dice mentiras, a mí no me afecta. Bueno, eso es muy mala señal, porque ningún católico en condiciones normales nunca puede decir que le dé igual lo que diga el Papa, porque al Papa hay que escucharlo. Entonces, si te da igual es porque tú realmente vas a ser mal católico, esté quien esté, y tu vida espiritual va por mal camino. Y si un católico atiende a lo que diga el Papa oficial, ¿cómo no va a verse afectado? Va a entrar en un estado de confusión, de ambivalencia, inasumible, porque va a querer soplar y sorber al mismo tiempo, subir y bajar la escalera a la vez. No, va a verse confundido, influenciado, engañado, desesperanzado por Bergoglio. O sea, claro que te va a afectar. Aquí no se va a librar nadie. Todo el mundo. Pasa una cosa, Agustín. Todo católico tiene que pasar una crisis necesariamente en ese enfrentamiento con lo que hemos llamado en calificar la piedra de tropiezo que es Bergoglio y su falso pontificado. Hay que pasar esa crisis de enfrentarnos a esta realidad, de decir, vamos a ver,
Yo me lo creo o no me lo creo. Me desligo definitivamente, rompo con este falso papado, esta ocupación, esta mentira, o sigo en lo cómodo de estar con la masa, con el oficialismo. Y esa crisis hay que pasarla, porque hacerse el loco, bueno, no querer pensar en eso no soluciona nada. En el Evangelio de San Marcos se dice que todos tenemos que ser salados. La sal preserva. Quien no sea salado le va a pasar como un alimento fresco, que se va a corromper, van a llegar las moscas. Entonces, claro, hombre, que te salen, a ver, nosotros no somos peces, nunca nos han pescado y nos han salado, pero en principio eso de que te restrieguen sal muy agradable no será, ¿verdad? Pero es por tu bien, es para preservarte de los errores. ¿Que no quieres ser salado? ¿Que quieres vivir como si nada pasara? Bueno, pues que sepas que ahí van a ir a picar las aves de carroña y te van a hacer daño, claro. Clarísimo, clarísimo. Bueno, eso es Marcos 9:49, clarísimo, esa frase es brutal. Todos serán salados por el fuego, todos. Así que eso no lo explica Bergoglio. El todos no explica que todos hemos de ser salados por el fuego. Hemos de confrontarnos con la palabra de Dios, hemos de ver si la acogemos, si la seguimos o no. Así que esto del Papa, de quién es el Papa, es fundamental. ¿Qué nos dijo entonces otro dato histórico que tenemos que tener en cuenta? ¿Qué nos dijo Conchita Garabandal de que quedaban 3 papas? Sí, cuando tocaban a muerto las campanas por Juan 23, pues bueno, lo mismo que Numbe, pero de otra manera, que Benedicto es el último, pues ya está, ya no hay más, que ya no hay más. Y que comenzarían los últimos tiempos, ¿no? El fin de los últimos tiempos. Sí, sí, y que comenzaría el fin de los últimos tiempos, en el que ya estamos. Conchita tiene 70 y tantos años, creo que nació en el 49, y ella va a decir cuándo va a ser el milagro. Mucho tiempo no puede quedar, y antes tiene que producirse el aviso. A ver, un mundo, tú tenías aquí apuntado, es que la iglesia de Bergoglio está matrimoniada con un mundo que no tiene razón ni lógica. Y ese mundo es inviable. O sea, aquí no puede ser que cada uno decida su identidad sexual, por ejemplo. Eso es absurdo, ilógico. Aquí no puede ser que pues conceptos fundamentales como vida y muerte se decidan en parlamentos, en laboratorios. No, no puede ser eso. Entonces, eso como vaya directamente contra el plan de Dios, porque al final, fíjate, estamos remontándonos a los orígenes de lo que dijo Dios, hombre y mujer los creó, creced y multiplicaos, como dijo el Señor, al principio no era así, el hombre y la mujer estaban unidos, en fin. Bueno, pues esos orígenes que también Juan Pablo II explicó en su teología del cuerpo, que fueron unas catequesis que fue desarrollando, todo eso está atacado, está bombardeado. La familia católica está bajo mínimos. El clero, ¿para qué decir? En la católica Irlanda no hay ya ni seminaristas prácticamente. Entonces, eso no tiene futuro ninguno. ¿Cómo está Europa? Envejecida, con una inmigración que no se ha adaptado, que va a ser el flagelo de esta Europa que ha renegado de sus orígenes, con muchas iglesias reconvertidas en mezquitas, en restaurantes. ¿Alguien puede pensar que eso va a seguir así 50 años más y que no pasa nada? Pero ¿cómo que no pasa nada? Pasa todo. No, además, y sobre todo sin un papa, porque estamos sin papa, no podemos estar sin papa indefinidamente. Tú ponías también el ejemplo, la comparativa, de que igual que fue en la primera venida es en la segunda. Tú decías, igual que ya se habían cumplido en la primera venida todas las generaciones, 14, 14 y 14, desde Abraham, ahora se han cumplido todos los vicarios. Y en ambos casos, Cristo viene a continuación. Así es. Así es, se cumplen las generaciones, se cumplen los tiempos y el Evangelio muchas veces dice, y llegado el tiempo de, en aquel tiempo, hay fechas que sí quiere acotar con una precisión que ya quisieran muchos catedráticos ver la defensa de una tesis doctoral, que fue el momento en el que nació Cristo, cuando estaba la paz augusta. O sea, eso es un momento histórico. El nacimiento de Cristo es histórico. Hasta para los ateos. Dirán, sí, fue un personaje que existió. Nadie puede negar que no existió. Es que yo no lo he visto. Bueno, yo tampoco he visto a Sócrates. Y sé que existió, porque están sus escritos, está su legado, ¿no? Pues el tiempo de Dios sobre la tierra, aunque Él es eterno, pero sí tiene un principio y un fin. Entonces, estamos ya en ese momento final, que es dogma de fe. En exorcismos también los demonios dicen, sabemos que viene, sabemos que viene. Bueno, es otra prueba más de que viene pronto. Efectivamente, lo dicen los demonios, lo han dicho
el padre Carlos Spam lo decía, que en un exorcismo el demonio por boca del poseso decía, ya viene, ya viene, ya viene. Están preocupados porque saben que les falta poco tiempo, por eso hay prisa en el aire. Entonces podemos decir que las condiciones de San Pablo para que se dé la parusía ya se han dado todas. Predicación en todo el mundo, faltan como 200 aldeas por ahí perdidas, pero vamos, la predicación del Evangelio está dada por todo el mundo. La gran apostasía, desde el vértice de la Iglesia, tercer secreto de Fátima, la retirada del catejón del papado y falta solamente la retirada del catejón eucarístico, es la supresión del sacrificio perpetuo. Desde luego, cuando ya eso lo tengamos oficialmente, públicamente, empezarán los 3 años y medio finales. Sí, y antes de eso, pues el mundo va a entrar en un estado endiablado de catástrofes, caos, confusión, crisis, y ahí ya aparece, para dar una solución falsa, humana, ese personaje de las élites luciferinas, que ya tienen preparado, y va a ser el que va a gobernar el mundo. Eso es lo que nos queda ya, por pasar por ahí antes de que venga el Señor. Otra cosa, Agustín, tú me comentabas, en cualquier otra época histórica, un papa que dijera las herejías y blasfemias constantes de Bergoglio, o que todos somos hijos de Dios y tantas barbaridades, o que Dios es injusto, como dijo, o que las 3 personas divinas se pelean entre sí, o que María no nació santa, sino que se hizo santa, etcétera, etcétera, etcétera. No habría durado ni 2 telediarios. ¿Qué está pasando? Claro, incluso Pablo VI, al que algunos, de forma injusta, tachan de modernista, escribió Humane Vitae, no escribió Amoris Laetitia, no dio una entrevista en la que a una niña, la pobrecita, que no sabe ni de qué sexo es, le dijo que los que critican a las personas que defienden su propia identidad sexual son infiltrados en la Iglesia. Exacto. En fin, eso no hubiera sido posible antes. Eso es posible ahora porque la mentira está por todos lados, porque hay un falso papa, un destructor en la cátedra de Pedro, y eso es señal de que el hombre de iniquidad viene. Es que si no, no podría venir. A ver, viene cuando el terreno está preparado. Igual que nuestro Señor vino cuando el orbe estaba en paz, la paz augusta, tanto era así que querían nombrar emperador a Nerón, me parece que era, ¿no? A César Augusto, bueno, no sé, el emperador que fuera de la época del Señor. Pues cuando venga la segunda venida va a ser muy diferente, porque el Señor va a venir cuando el mundo esté endiablado, no cuando esté en la Pax Augusta de los romanos, y no va a venir como corderito indefenso, va a venir como el temible león rugiente de la tribu de Judá, para juzgar. Lo que pasa, Agustín, es que los que descartan nuestras interpretaciones, que entendemos analizando los evangelios y los mensajes de la Virgen en Umbe, los que se oponen a nuestras interpretaciones de que la parusía sea por fases, no pueden explicar lo de que ocurrirá como en tiempos de Noé o como en tiempo de Lot, que en un tiempo de tranquilidad, de que compraban, vendían, de que uno se ha tomado, el otro se ha dejado, no pueden explicar eso. Los que te dicen, no, exclusivamente el Señor viene para el juicio de las naciones, para todos cuando lo esperen y no lo esperen, al final de todo, no pueden explicar esos otros pasajes. No, y confunde la gran tribulación con la tribulación de aquellos días. Si alguien quiere ver el programa que llamamos Un Testamento, ahí explicamos desde nuestro punto de vista cómo creemos que se puede interpretar el discurso escatológico que el Señor dio en los diferentes evangelios, bueno, en los 3 sinópticos. Entonces, Mateo, lo hemos dicho muchas veces, por citar una referencia, Mateo 24 no es lo mismo que como termina Mateo 25, que termina en Mateo 25 separando a las ovejas y a las cabras. Ese momento no es el mismo en el que unos son arrebatados y otros tomados. Entonces, claro que se extrañan de que el Señor venga pronto, porque como ellos pensarán que el Señor vendrá cuando todo esto sea un escenario apocalíptico, como la película aquella de Mad Max, pues no asumen que para los dignos, para los que no tengan por qué ir a purificarse, muy pocos, ¿de acuerdo? Para esos viene pronto. Entonces, muy pocos lo van a estar esperando. Y va a llegar como ladrón en la noche. ¿Cómo llegó el ladrón en la noche? Cuando estás dormido y sin hacer ruido, ¿no? Para que no te enteres, claro, para robarte. No va a llegar cuando estés tú allí despierto con tus criados en tu finca. Así no llega, porque de esa manera no podría robar, ¿no? Pues ese ejemplo de que el Señor llegará como ladrón en la noche lo dice San Pablo. Así es, Agustín. En la página 4 de nuestro programa tenemos que el vengo pronto del Apocalipsis hay que interpretarlo de 3 maneras según Castellani. ¿Cuáles son?
El vengo pronto se interpreta de 3 maneras, decía el genial padre Leonardo Castellani. Primero, para cualquier persona, su muerte está pronta. En cualquier momento puede venir el Señor. Nadie podrá decir que puede confiarse o que va a vivir muchísimo, muchísimo. Que tiene esa garantía, ¿no? Esa es la primera que todo el mundo entiende. El Señor viene pronto. Esta noche te van a pedir tu alma, dice el Señor. Bien. Segunda, en el transcurso de la historia, entre su primera venida y la segunda, a medida que va avanzando el calendario, en estos 2000 años, realmente eso es vengo pronto, porque en comparación a los milenios de vida que tiene la Tierra, incluso desde la época de Adán y Eva, es poco tiempo el que hay a partir de la segunda venida. Y en tercer lugar, porque en el Apocalipsis se narran unos hechos a partir de los cuales el Señor viene pronto. La gran ramera, la persecución al pequeño resto, a partir de ahí claro que viene pronto. Y eso es lo que vamos a estar viendo ya. La gran ramera ya está en acción, fornicando con los poderosos del mundo, y el pequeño resto, como todo se va preludiando, primero se apagará la Eucaristía y después ya en catacumbas tendrá que seguir luciendo la luz que nunca se extinguirá de la verdadera Iglesia al amparo de la Virgen María, pero ya en persecución, claro. Así es, así es. Y algunos ejemplos de esa fornicación y emborrachamiento de la gran ramera liderada por Bergoglio, que quiere teñir a toda la Iglesia de esa prostitución, de esa comunión con el mundo. Algunos ejemplos son, por ejemplo, valga la redundancia, ese pacto secreto que no quiso firmar Benedicto, pero que sí lo firmó Bergoglio, se jactó de firmarlo y de hacerse responsable con China. ¿Qué te parece? Una traición más a la Iglesia, un ejemplo de tantos. Castellani decía que la falsa Iglesia será caracterizada por una agitación burocrática, pactos con muchos, la economía de Francisco, el ecologismo, matrimoniada con todo el mundo, ¿no? Recibiendo allí, menos a los católicos verdaderos, esos no, pero a todo el que quiera desfilar por el Vaticano lo recibe, ¿eh? Bueno, pues esa es la falsa iglesia, la agitación burocrática, que es una de las 3 tentaciones de Satanás a Cristo en el desierto. O sea, el mundo, venga, el mundo. ¿Tú quieres el mundo? Pues ya está. Tú vas a ser reconocido por el mundo, ¿no? Exactamente. Su capitalismo inclusivo, su laudato si, que es Jesucristo no. Laudato si igual, Jesucristo no. Laudato si es un ensalzamiento total al panteísmo, a la Carta de la Tierra, que va en contra de los 10 mandamientos del Decálogo. Y bueno, es un descaro tan grande, ha convertido el Vaticano en el centro de operaciones de la Agenda 2030, ha puesto en cargos importantes a gente de lo más globalista satánica posible, y aquí no pasa nada. Aquí todo vale, ¿no? Ahora, el día de San Francisco de Asís, el próximo 4 de octubre, va a sacar la segunda parte de Laudato Si. Eso, en mi opinión, va a ayudar a preparar los confinamientos climáticos de sus amigos del nuevo orden mundial. Ya lo hemos visto, como quieren además, pueden y quieren hacer todo tipo de atentados con la tecnología que tienen. Mira lo que ha pasado en Hawái, por ejemplo. Pueden hacer que no llueva, que suba la temperatura, que haya terremotos, provocar incendios. Claro, ellos van a, igual que hicieron provocar una falsa emergencia climática. Y para eso está Bergoglio con Laudato Si, claro. Esa palabra la voy a tener que cortar por si acaso, sí, ¿sabes? Sí. Bueno, después, lo que está claro es que los últimos avisos de la Virgen nos los ha dado, nos los está dando, nos los dio en Garavandal, advirtiéndonos de que entramos en el fin de los últimos tiempos con el último Papa, nos lo dijo en Umbe también, que está dando los últimos avisos, nos lo ha dicho en Medjugorje, donde ha dicho que no se va a aparecer más, que cuando terminen las apariciones en Medjugorje ya no va a haber más, eso nos lo ha dicho también. Entonces, blanco y en botella todo. Son muchos ejemplos. Este año, el día de la cátedra de San Pedro coincidió con el miércoles de ceniza. Otra casualidad. El propio Bergoglio actúa de forma opuesta a cómo se nombra la Virgen en Umbe. Pura y dolorosa. Bergoglio no es doloroso porque rechaza la penitencia, la conversión, la llamada a la vida ascética. Y como todo el mundo está salvado, ¿qué dolor de tus pecados tienes que tener? Y de pureza no hablemos, porque Bergoglio es impuro, fomenta la impureza, bendiciendo todo tipo de uniones, todo tipo de identidades sexuales,
con la pastoral de su amigo James Martin. Ha nombrado ahora a uno, como tú decías, que tiene un pasado, un juez, para exculpar a pederastas. Bueno, es un impuro. Sí, Bergoglio bueno, es un impuro. acuérdate cuando él dijo, ¿quién soy yo para juzgar? Cuando tú dices, ¿quién soy yo para juzgar? Y la palabra de Dios te dice que el hombre espiritual lo juzga todo y a él nadie le juzga, conclusión lógica, Bergoglio se está autodefiniendo como un hombre carnal, porque el hombre espiritual lo juzga todo. Y él dice que ¿quién soy yo para juzgar? Pues esa es la consecuencia lógica. Él se reconoce como hombre carnal. El católico tiene que juzgar. Lo que pasa es que como hay tanto desconocimiento, los que no quieren escucharnos suelen argumentar usando mal algunas frases. Por ejemplo, tú estás juzgando. O a mí el otro día, un allegado mío, le mandé el último artículo excelente del padre Bonifacio en el blog como vara de almendro y me dice, no pienso leerlo. Dice, porque tú adoctrinas. Bueno, en primer lugar, que el artículo no es mío. Ya quisiera yo escribir como el padre Bonifacio, que escribe para Premio Nobel de Literatura. Pero es que, además, si el padre Bonifacio está adoctrinando, pues claro, eso es lo que tiene que hacer un cura, dar doctrina católica. Pero como aquí se usan mal las palabras, pues eso, estás adoctrinando, tú estás juzgando, nadie sabe el día ni la hora. Bueno, claro, y entonces te sacan esas muletillas para no avanzar, no razonar, para seguir diciéndole no a los hechos objetivos. Sí. Importante, y no se me puede olvidar, Arturo, esta iglesia ha perdido el don de profecía. Eso es un drama. Sí, totalmente. ¿Y eso qué significa cuando ha perdido el don de profecía? Que luego lo vamos a analizar en el artículo de García Polavieja, que habla de eso también, pero ¿qué significa que ha perdido el don de profecía? Pues que no escucha, no cree, no espera, no interpreta. Que es horizontal, que no tiene la fuerza del Espíritu Santo. No tiene la virtud de la esperanza, que es esa fuerza que tiende a elevarte. A ver, estamos en la tierra. No es que por tener una gran virtud de la esperanza vayas a poder ir tú a autoarrebatarte. Eso dependerá de Dios, pero sí hay que tenerla. Sí. No tiene una visión sobrenatural. Y sin visión sobrenatural, ¿en qué te conviertes? En un cadáver andante. Porque lo decía el Señor, la carne no sirve para nada, el espíritu es el que da vida. Y sin el espíritu que da vida, sin don de profecía, te conviertes en una caricatura, en una fachada, como dice el Señor, hipócritas, sepulcros blanqueados, hipócritas. Bueno, fíjate lo que decía Bergoglio, que se burlaba de los curas que hablaban del anticristo y del fin de los últimos tiempos. ¿Por qué crees que se burlaba con esa sorna y con esa mala leche? Pues para que la gente crea que no es importante, que esos son asuntos, pues, no sé, que tuvieran que ver con la adivinación. No, a ver, la adivinación y la simonía están condenadas por la Iglesia, pero querer saber de los últimos tiempos y cuándo viene el Señor no tiene nada que ver con eso. Pero claro, él distrae la atención, él no quiere ni oír hablar de eso. Igual que el hombre de pecado no querrá ni oír hablar de la parusía ni del Apocalipsis. ¿Cómo va a querer hablar de eso? Claro que no. Esta iglesia... Sí, dime. No, sigue tú. Yo te quería hacer ahora una pregunta que es ¿por qué hay pocos que el Señor son conscientes de que viene? ¿Por qué hay pocos? Hay pocos porque para ser consciente te tienes que despegar de todos los engaños de este mundo. Hay tantos estímulos y tanta pérdida de lo que de verdad es importante. Más que saber muchas cosas, hay que saber cosas buenas. Eso es del autor, del protagonista, de la obra maestra de la literatura argentina, el gaucho Martín Fierro. A mí me encanta, yo no me he leído esa obra, a ver si algún día tengo tiempo. Pero mira qué sabiduría. No hay que saber muchas cosas, sino cosas buenas. Pero es que la gente no sabe cosas buenas y lo que sabe son muchas cosas que son improductivas, por no decir otra palabra. Peor, siempre están conectados a las redes sociales, a las noticias, al chismorreo. Aquí en España, para los que no lo sepan, nos hemos tirado un mes de agosto con 3 noticias, a cuál más amarilla, a cuál peor, y eso es lo que ve la gente, básicamente, el bombardeo, ¿no?, de ese tipo de noticias. Claro, ¿cómo vas a estar esperándolo? Es imposible, estás en otros menesteres, no estás atento, así es imposible. Así es. Bueno, entonces nosotros hemos dicho que la clave está en un B, porque San Pedro da la llave del cielo a Felisa Sistiaga y quien no pase por ahí y por los mensajes de la Virgen no entiende nada. Quien no corte radicalmente con Bergoglio, que se dedica a esparcir errores, ahora mismo ha confirmado a través de
Tucho Fernández que hay que seguir esparciendo errores, que no persigan los errores, pues no entiende nada. El que no corte con eso, pues estará perdido. Pero para Dios todo es posible, pero uno tiene que ser consciente de su humildad y de su, o sea, de su miseria, y con humildad reconocerse pecador para acudir al Señor, y de esa manera el cojo andará, el ciego verá, el leproso será curado, el sordo oirá, el mudo hablará y el endemoniado se liberará. Pero hay que creer, hay que hacer ese acto de voluntad, hay que decir sí, como decía San Agustín, hay que razonar, decir sí, creer y seguir razonando. Era como una retroalimentación continua. No puedes pararte ahí. A ver, no puedes decir, incluso también sería malo un quietismo. La esperanza católica no es estar quieto, a verlas venir, sentado allí mirando al horizonte. No, no, no. Es una esperanza activa que tiene que dar obras de caridad. Pero ¿Podemos decir que los que tienen a Bergoglio por papa no pueden estar esperando ya al Señor? No, sí, lo podemos decir, porque las dos cosas a la vez son incompatibles. Pues sin embargo ellos dicen que no, que sí, que creemos que está todo a punto, pero Francisco es el papa, luego va a venir uno malo, después de él viene el malo. Pero, a ver, si en 10 años y medio no te has dado cuenta de que Bergoglio no es papa, ahora va a llegar uno bueno, bueno, si es que llega. ¿Y qué vas a hacer? El primer día decir, ese es el malo. ¿Por qué? Pues porque es malo. Tendrás que darle un tiempo a ver qué hace. Luego, si viniera, lo haría de forma astuta. En fin, es que sería peor. O sea, a mí estos que siguen a la falsa vidente Marga, que dice que el papa malo será el que suceda a Francisco y que hay que rezar por Francisco, que es bueno, o como otro vidente que ahora está haciendo un poquillo famoso, tal padre Oliveira, que dice que la Virgen ha pedido que recemos todos por el Santo Padre, por Francisco, hasta el 13 de octubre. Le llama Santo Padre y encima da una fecha. Mira, que se acueste el padre Oliveira, no sé quién es. Es que, claro, hay mucho falso vidente y mucha gente se confunde, va picoteando de aquí, de allá, y solamente una cosa es importante, que es estar en la verdad. Y María es el camino de la verdad. Ella lo dijo el 3 de enero del 71. Ella, todo lo contrario de lo que hace Bergoglio, que es el camino de la confusión. Bueno, pues para salir de toda esta confusión es fundamental formarse. Tú insistes en esta idea y de hecho tenemos hace poco el ejemplo de un sacerdote, no vamos a decir el nombre, pero estamos contentísimos de haber escuchado, porque yo recibí el audio, te lo pasé y ambos le enviamos información, él nos atendió, nos escuchó, atendió a la información, a la documentación y nos ha dicho, ahora sí lo veo clarísimo, Bergoglio no es papa. Ese sacerdote nos ha dejado maravillados, ha demostrado ser dócil y humilde, porque yo he escuchado en un mes de tiempo aproximadamente un audio donde ese sacerdote decía que Francisco era el papa, así de claro lo decía. Y ahora he escuchado de sus labios lo contrario. ¿Por qué? Porque ha tenido la humildad de fiarse, le pusimos un audio, a ver, muy amable, colaborador, diciéndole que se fiara de nosotros, que llevamos cientos y cientos de horas, que lo tenemos todo muy amarrado, y que él se pusiera a buscar un poco, a consultar, y así lo ha hecho. A ver, y una vez que te lo ponen por delante, pues ya uno, si se encomienda el Espíritu Santo, pues va a ver que efectivamente, que la iglesia está tomada por el enemigo, pues ya está. Pero, Agustín, ¿qué pasa si bajas la persiana y no permites que entre luz? Así es imposible. Así se llega a situaciones absurdas, ¿no? Como quien está buscando algo en una acera, como el chiste. ¿Qué haces buscando aquí? Dice, no, que se me han caído las llaves. Ah, sí, por aquí se te han caído. Dice, no, se me han caído la acera de enfrente. Dice, pero entonces, ¿qué haces buscando en esta? Dice, porque aquí estoy mejor y hay más luz. Absurdo, ¿no? O sea, tú no puedes buscar donde no hay. Entonces, si tú bajas la persiana para que no entre luz, ya no ves. No puedes poner reticencias, obstáculos. Hasta ahora no ha aparecido nadie que de forma sólida nos refute, porque como a nosotros nos va cuadrando todo, al contrario que le está pasando a ellos, que se les va descuadrando todo y tienen que hacer encajes de bolillos y salir ahí a justificar a Bergoglio como un obispo español que tuvo que salir en la JMJ, aclarar las palabras de Bergoglio, en fin, siempre están sufriendo, eso tiene que ser agotador, estar defendiendo a Bergoglio. Y luego cuando escuchamos algunos canales que también pretenden la cuadratura del círculo o poner fichas de las piezas del puzzle a martillazos, como quiera que sea, para que les cuadren las cosas, imposible. Lo fuerzan y lo fuerzan y lo vuelven a forzar. A mí ha habido 3 canales muy mediáticos que tienen muchos más miles de suscriptores que el tuyo,
que me han borrado comentarios muy respetuosos donde yo les remitía, para salir de su error con respecto al papado, a consultar los mensajes de la Virgen Pura y Dolorosa en Umbe. Muy educado, mi comentario. Borrado el comentario. Y tienen miles y miles de seguidores. Y dan buena doctrina, no son modernistas. Porque todavía que eso te lo borre un canal, digamos, que sea de la Conferencia Episcopal Española, bueno, tiene cierta lógica, ¿no? Pero que eso te lo borre a alguien que lo que pretende es dar doctrina. Jesús no vino a cambiar pecados por buenas obras. A ver, si tú estás manteniendo, porque te opones a razonar que Bergoglio es verdadero papa y que esa es la iglesia oficial, la buena, como eso es un error y un pecado a estas alturas, tú no puedes compensarlo dando buena doctrina, porque lo que haces es confundir más a la gente, y además que Cristo no vino aquí a canjear pecados por buenas obras, porque entonces uno puede decir, bueno, voy a cometer tales pecados, luego a cambio haré buenas obras, y lo que decíamos antes, yo ya negociaré delante de Dios para que Dios me salve, ¿no? Eso es un error. La salvación es un don. Nadie va a poder por sus propios méritos justificarse delante de Dios, aunque pueda ser un gran hombre, como un Sócrates, por ejemplo, pero si no tienes la gracia de Dios no te vas a salvar. Así es, salvarse es don del que salva, dice el Denzinger, condenarse es merecimiento del que se condena. Bueno, pues entonces, resumiendo, la Iglesia ha perdido el don de profecía, rehúye esa palabra. Bergoglio se burla, así con todo descaro, de los sacerdotes que hablan del fin de los últimos tiempos, del anticristo, cuando es algo que viene en el catecismo, es algo consustancial y fundamental de nuestra fe. Se burla. La Iglesia, nada, rehúye la profecía, todo horizontal, sin visión sobrenatural. Y es un programado olvido, tú lo has recordado, programado olvido, decía Benedicto XVI. Un programado olvido. Y a estas alturas tenemos que recordar que la Iglesia solamente alcanzará su triunfo cuando pase por su pasión. Es decir, que hay que pasar por la cruz como el Señor para llegar a la gloria. Igual. Entonces, claro que a nadie le gusta la cruz, pero eso es lo que tenemos. La Iglesia tiene que ser traicionada, infiltrada, ocupada, perseguida. Os perseguirán, os echarán de las sinagogas, decía el Señor. O sea, llegará el momento en el que sacerdotes válidamente ordenados nos van a denunciar y nos van a entregar para que nos maten, ¿eh? Bueno, imagínate hasta qué punto. Sí, el mismo Cristo fue profeta y hizo profecía y nos advirtió de esta última generación, es decir, que está ahí en la palabra de Dios. Esta última generación es tremenda, para lo bueno y para lo malo. Aquí hay muchas oportunidades para sacar matrícula de honor, porque el tiempo es corto y Dios va a premiar a los valientes, pero también va a ser muy duro. Entonces, uno, como no se encomiende de verdad a la Virgen, pero de verdad, es que esa otra, a la Virgen, a ver si terminamos ya de verla únicamente como la madre del niño Jesús en el portal de Belén, o como la imagen de la patrona de mi pueblo, que sacamos en procesión una vez al año, yo me santiguo, le pongo flores, y bueno, bien, eso hay que hacerlo porque eso le agrada mucho a la Virgen, pero está relacionado con lo de antes, como la Iglesia ha perdido el don de profecía, no quieren esa parte fundamental de la Virgen. Así no es. Lo quieren. Así es, no la quieren. Y María es la última tabla de salvación que Dios nos envía, sobre todo ahora que estamos como ovejas sin pastor. María tiene un aspecto de batalla, claro que sí. Es la capitana del ejército, es la mujer que pisa la cabeza de la serpiente, por quien vienen las victorias. Incluso hay advocaciones de la Virgen que son así, las victorias, el triunfo. La Virgen, claro, ella batalla contra el mal. Claro que hay que batallar contra el mal. En el Antiguo Testamento tenemos a Judith, en fin, hay prefiguraciones, ¿no? de mujeres que han luchado, ¿no? Y esa faceta de la Virgen es importantísima, no únicamente como desde el Observatorio para Fenómenos Místicos Vaticanos nos quieren presentar. María, Madre Buena, Madre de Misericordia, evidentemente, pero es que eso sería en el mejor de los casos un modernismo. Los modernistas solamente hablan de que Dios es amor, Dios perdona, Dios nos espera en el cielo, Dios nos ama. Sí, menos mal. Y Dios es misericordioso, si nadie está discutiendo eso, pero omiten cualquier referencia al juicio, al castigo, al infierno, a la puerta estrecha. No, eso ya no. A ver. Y se olvidan de que María es martillo de herejes, como si diera igual ser hereje o no serlo. Claro, asiento de la sabiduría. Ella, al contrario que Bergoglio, es que son extremos opuestos.
lo que hace es que nos ilumina, nos enseña, nos ayuda, nos imparte verdaderas y valiosísimas lecciones parusíacas, eucarísticas, penitenciales, sacramentales, de todo tipo, para que tengamos oración. ¿Y qué hace esta falsa iglesia? Todo lo contrario, aparta a los fieles de Cristo, los está alejando. O sea, son realmente perdedores de almas. Así es, María nos saca de los errores y Bergoglio no para de esparcir y provocar y fabricar errores, esparcir errores. Y los errores ya hemos dicho que es lo peor de lo peor, porque son los que nos llevan al pecado, a salirnos del camino estrecho y a irnos al camino ancho. Sí, y hay católicos que hacen daño y confunden aunque no quieran. Hay un mexicano, muy bueno el hombre, que creo que se va a postular para presidente de la República Mexicana. Devoto de María, reza el rosario, pero tiene a Francisco por verdadero papa. No sé si es que no se quiere enterar o que ha echado cálculos electorales y dirá que si dice lo que nosotros predicamos en el canal, entonces no va a salir elegido. Pues mire usted, señor Verastegui, porque todo el mundo sabrá de quién hablamos. Si no sale elegido presidente, pues que no salga. Pero usted lo que no puede es decir que Bergoglio es el papa. Hombre. Y a la vez decir que es devoto de María. Que eso es imposible, que es incompatible, que son reinos diversos y adversos, que son enemigos. Exactamente. Y entonces, si usted tiene a Bergoglio por papa y le da tanta coba como usted le da, usted está apoyando la Agenda 2030 y ya sabemos que eso no es católico, sino es totalmente satánico. Así que, señor don Eduardo, piénselo un poquito mejor. Piénselo. ¿Usted por quién está apostando? ¿A quién está poniendo una vela? Tenemos que apuntarnos al triunfo extrahistórico parusíaco del Señor. Y para ello tenemos que formar parte, pedir la gracia de ser miembros de la verdadera iglesia, que va a ser martirial, va a ser perseguida, va a ser expulsada. Eso es duro, claro, pero es el camino de la gloria, no hay otro. Porque es que no nos podemos querer apuntar a las dos. Como el listillo que piense que, bueno, aquí gano el mundo y al final me confieso. Eso no vale. Así es, tenemos que elegir. Como decía Santa Faustina Kowalska, le dijo el Señor, o pasamos por la puerta de la misericordia, obvio, de la verdadera misericordia, cuidado, de la verdadera, que significa verdadero arrepentimiento, conversión, penitencia, camino estrecho, configuración con Cristo crucificado, con la voluntad del Padre, o pasamos por esa puerta de la verdadera misericordia o tendremos que pasar por la puerta de la justicia. Y ahí tenemos también a Nuestra Señora del Olvido, Triunfo y Misericordias, que algo nos quiere decir, ¿no? Pues sí, esa advocación se dio prácticamente hace 2 siglos, esas apariciones reales aprobadas por Gregorio XVI, un año después de que la Virgen se le presentara a otra monjita, Santa Catarina Labouré, para la medalla milagrosa, y el nombre de la Virgen pues es un compendio de su papel en estos últimos tiempos. Virgen del Olvido, porque muchos se van a querer olvidar de la Virgen, al menos en su faceta parusíaca. Es la Virgen del Triunfo, ella triunfa, y Madre de Misericordia, pero misericordia para aquellos hijos que, con corazón contrito y con humildad, crean en ella. Hay que creer en la Virgen, hay que creer en ella. Que es que la gente dice que cree en la Virgen, pero es mentira, no cree, porque luego no quiere ponerse a estudiar sus mensajes y los interpreta como se le ocurre. Hay que creer en la Virgen, que lo pide ella, pero no creen, los curas no creen en ella, y arrastran a otros al error, sufren caídas, en fin, si es que está todos los mensajes. Y si uno cree en la Virgen, no va a ser defraudado. O sea, una vez oí yo una cosa, era un símil económico, es la mejor inversión que puede hacer uno, ser verdadero devoto de María. Eso da una rentabilidad mayor que todo. Es el camino más fácil y más corto. Sí. O sea, y se está desaprovechando esa tabla segura de salvación. Sí. Esta es la invitación de San Luis María Griñón de Montfort, que seamos apóstoles de los últimos tiempos, para lo cual tenemos que verdaderamente tomarnos en serio a la Santísima Virgen María, no en falsas devociones, como él enseña, él explica, sino con la verdadera devoción. Y, por cierto, te quería comentar algo que nos enseñó un sacerdote que decía que el juicio comienza por los miembros de la propia casa, por sus hijos, por la Iglesia. San Pedro, en su primera carta, en 4:17, anuncia que el juicio comenzará por la casa, es decir, por la Iglesia, la casa de los hijos, los bautizados, vivan o no según su bautismo. ¿Qué nos puedes comentar sobre esto? Esto concuerda con Umbe totalmente, el vengo por mis hijos, es de pura lógica
Incluso hace poco leímos el pasaje del Evangelio de la Cananea. El Señor dijo, no, he sido llamado a reunir a las ovejas descarriadas del reino de Israel. Es normal, en primera convocatoria vino a por las ovejas de Israel. No se fue a la zona del lejano oriente, de donde vinieron los Reyes Magos. Pero ya que he dicho los Reyes Magos, van a ser una prefiguración de que muchos se van a salvar, muchos que no eran judíos, y de hecho fueron de los que reconocieron que Dios venía a la tierra. Pero el juicio va a empezar por la casa. Es normal. En el mensaje central de Umbe, la Virgen habla del papado, habla señaladamente de jueves a Viernes Santo. Eso a un musulmán o incluso a un protestante, la Eucaristía y el papado no le dicen nada. Entonces, en una primera convocatoria seremos los bautizados que estemos en gracia, los que podamos aspirar a recibir el segundo Pentecostés. Ya con el segundo Pentecostés, ya veremos, habrá algunos que sean arrebatados, otros que reciban dones especiales para una labor aquí en la tierra. Eso no lo sabemos con certeza. Sí sabemos que luego habrá una segunda convocatoria, esa es más clara todavía en Umbe, donde ahí sí, que antes de la gran tribulación habrá arrebatados también, que también verán la luz. En fin, nosotros pensamos que son dos etapas ocultas, intermedias, previas a la tercera y definitiva, que será la posterior a la gran tribulación. El juicio efectivamente empieza por la casa, eso viene en la Biblia, que viene por sus hijos. En Mateo 24 viene a la casa al mayordomo, el mayordomo del de su casa, ¿no? A ese le pide juicio. Y al final, en Mateo 25, de los 4 extremos del mundo, ya será el juicio de ovejas y cabras, en fin, eso será otro juicio ya, otra fase del juicio. Así es, Agustín. Terminado el juicio por la casa y excluidos los obradores de iniquidad dentro de ella, Mateo 7:23, aquellos hermanitos más pequeños que vivieron como miembros del cuerpo místico configurados con el Hijo se sentarán, y que el cielo lo considere así, porque para eso Dios es juez y toma las decisiones que considera oportunas. Pues se sentarán junto con el Hijo a juzgar a las naciones. ¿Cómo ves tú eso? Sí, es una promesa. Dios nos quiere hacer partícipes de su reinado, ¿no? Bueno, ya veremos, ¿no? Desde el bautismo, pues somos profetas, reyes, ¿no? Sacerdotes, profetas y reyes, ¿no? Estamos llamados a reinar con Cristo. Sí, aquí vivimos con Cristo. Esto el gran teólogo tomista español Rollo Marín lo explicaba perfectamente en Los Novísimos, ¿no? Tenemos que morir con Cristo, morir en Cristo, morir como Cristo, pero primero tendremos que vivir unidos a Él para después reinar con Cristo. Así es, lo dice San Pablo, es doctrina segura. Si sufrimos con Cristo, reinaremos con Él. Entonces, es el Señor quien decide, el que ha tenido su cuota de sufrimiento suficiente y lo considera ya maduro y se lo quiere llevar, porque el Señor te lleva mediante la muerte o te puede llevar mediante el arrebatamiento. El Señor te llevará cuando crea conveniente. Casamiento y mortaja del cielo baja, ¿no? Exactamente. Y además, esto no sigue una lógica temporal, como la parábola de los que fueron a trabajar a última hora, bueno, y recibieron el mismo premio, ¿no? Esto es muy esperanzador, que nadie diga, si yo llevo un montón de años, bueno, si estás vivo, hombre, sal. Es verdad que fácil no es, ese será como el tullido de la piscina que llevaba 38 años, y en fin, pero nada es imposible para Dios. Si Él quiere reconocer a Dios y quiere moverse, seguro que se va a mover, seguro, pero hay que creer. Sí, la clave es creer. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, dijo nuestro Señor cuando estaba llegando para resucitar a Lázaro, se lo dijo a una de sus hermanas. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. ¿Cómo se puede pretender ver la gloria de Dios sin fe, Agustín? No, es que si no se tiene fe, no se tiene nada. Muchos no tienen fe y van a oscuras, andan a ciegas. La fe, hemos dicho antes que la esperanza es como el motor, ¿no? Esa especie de fuerza, ¿no? Que continuamente hace que tiendas hacia Dios, que quieras ir a Él, que no te desanimes, que lo busques. Fundamental la esperanza, la hermana pequeña de las 3 virtudes teologales. Pues la fe es la luz. Si no tienes luz, ¿qué pasa? Que esta iglesia apunta a donde no es. O sea, tiene una luz que te engaña porque te hace mirar a donde no es, como nos van a engañar con todos los inventos que tienen preparados para crear imágenes y luces falsas en el cielo, falsas luces. La falsa luz bueno, la solución esa humana que no sirvió y que Bergoglio promocionó un día 25 de diciembre como solución. O sea, el 25 de diciembre del año 2020 la noticia no era para Bergoglio que la luz había venido al mundo. No. Era que había que ponerse un acto de amor
donde ahí radicaba la esperanza de la gente, ¿no? De la humanidad. Ajá. Bueno, qué falso es. El otro día me decía una persona que se nota que es falso de muchísimas maneras, pero es que hay momentos en los que, especialmente, o sea, hay momentos, ¿no? Que si uno está atento, dice, bueno, aquí ya, esto es injustificable, pero como resulta que la gente está ciega, como la gente no sabe, no distingue, porque se ha llegado a un grado de saturación, son muchos años ya, son 10 años y medio, que a su vez primero ya veníamos con el modernismo, en fin, las tropelías postconciliares, en fin, esto ya viene coleando desde Umbe, por eso hemos dicho que Umbe empezó cuando tenía que empezar, en el año 69, en fin, por ahí, ¿no? Empezó ya, en fin, todo el desmadre, ¿no? Y claro, ya estamos en un punto en el que la gente ya le da lo mismo, le da exactamente igual todo vale, todos. Por eso se permiten el lujo de engañar con tanto descaro, porque el personal no está formado. Solamente hay una minoría que, como somos pocos, con eso ya contaban, igual que ya contaban con que hubiera una minoría que no aceptara la solución punzante. Mientras seamos minoría, de momento nos dejan un poco al margen, que cada vez se va a poner la cosa más difícil, con la censura en las redes, con la persecución, claro, pero bueno, es que hay que pasar por ahí. Todo nos dice que estamos ya en los tiempos, absolutamente todo. Si es que no hay nada que discrepe, no hay nada que digas tú, oye, pues sin embargo esta profecía tan sólida que dijo el Señor, no sé, ¿eh? No salen las cuentas de los papas, o resulta que, por ejemplo, en el mundo, mira, fíjate, Rusia se ha convertido al catolicismo y se han hecho muy hermanos de los chinos. Nos dejaría aquello descolocado, ¿no? Lo que ha pasado aquí, pero no, si es que cualquiera que mire cómo está la economía, cómo está la situación eso, demográfica, cómo están las leyes en los países. Prueban leyes que son directamente ofensas a Dios. Exactamente, y que ya todos los países han perdido su soberanía, casi 200 países han entregado absolutamente su soberanía a una entidad supranacional, incluso una entidad privada como la OMS, y que ya sabemos quién está detrás de todo esto, ese gobierno mundial único, etcétera. Entonces, en conclusión, vamos ya concluyendo, aunque luego vamos a comentar todavía una cosa más, el artículo que desde el año 2012, si ahora lo tenemos claro, todavía más llamativo es que en 2012, antes de que viniera este tsunami con JMB, pues ya nos estaba advirtiendo de lo que se nos venía encima y decía, da miedo pensar que ya han llegado los tiempos. Pero antes de pasar a este artículo de las profecías convergentes, tenemos que yo he subrayado esta frase que has puesto tú, que es fundamental. Este mundo tiene que morir para que nazca uno nuevo. Este mundo actual, el mundo donde Satanás es el príncipe, es el mundo por el que Cristo no ora. Sí, exactamente. No ora. Cristo no ora a favor del infierno. Cristo no ora por este mundo, que es su dominio, y Cristo no ora para que la carne se salga con la suya. Para eso no ora Cristo, claro que no. Así es, y yo también quisiera apuntar otra cosa, que también a ti te gusta decir, cuanto peor, mejor. Es decir, cuando veamos que todo se empieza a poner muy mal, levantad la cabeza, se acerca vuestra liberación. Es decir, tenemos que tener la locura cristiana, porque para el que no tiene fe es locura, la fe es escándalo, locura, necedad, absurdo, pero para los que tenemos fe y esperanza y caridad, y estamos en gracia de Dios por la misericordia de Dios, pues cuando veamos que todo se pone muy mal, tenemos que tener la alegría de decir, el Señor está ya muy cerca. Claro, es normal que podamos caer en lo que el Señor le decía a los discípulos, ¿no? Bueno, ahora estáis tristes porque me voy pronto, y sabían que la cosa se le podía poner muy fea, aunque no eran conscientes del todo de la pasión, ¿no? Porque de hecho, hasta los 3 elegidos se quedaron dormidos, pero bueno, ya les iría sonando que la cosa en Jerusalén muy fácil no se lo iban a poner. Pero no tenemos que desanimarnos. Cuando sucedan estas cosas, alzad la liberación. Lo dice la Virgen. Yo os quitaré las lágrimas. Que merece la pena. Además que no hay otra alternativa. Vamos, es que no hay un plan B. Aquí no hay un plan B. El único plan es abrazar la cruz, el camino regio de la cruz. Como decía Mauricio, que se exponía en la devoción a la preciosísima sangre, creo, ¿no? El camino de la cruz, no hay otro. Por supuesto. Y a partir de ahí, dejar a Dios que sea Dios y que Él nos lleve a donde quiera y como quiera. Y nada más, esa máxima docilidad posible. Y luego la última que quiero yo decir, antes de que pase esas profecías convergentes, es que ahora
el misterio de iniquidad tiene un potencial de engaño y de destrucción que antes no tenía. Por ejemplo, Napoleón Bonaparte llegó a ser el hombre más poderoso del mundo. Bueno, pero él llegaba hasta donde llegaba. Tenía que comunicarse por carta con Josefina y no se sabía si había llegado la carta, cuando le respondía a Josefina, en fin, y era el hombre más poderoso del mundo. Pero hoy día tienen todo el poder, si es que lo tienen todo, la comunicación, la Organización Mundial de la Salud, en fin, etcétera, etcétera. No vamos a alargarnos aquí, pero son alfiles poderosísimos. Uno para engañar espiritualmente y otro, bueno, pues para engañar desde todo punto de vista, económico, sanitario, bélico, informativo, alimenticio, pero como los dos se fomentan y se ayudan y se complementan, esto ya no tiene arreglo, porque la última tabla de salvación era la Iglesia. Pero voy a poner un ejemplo que todo el mundo entenderá, aunque no sea taurino. En las plazas de toros están los burladeros. Cuando el toro está en apuros y se le ha caído la muleta y tiene que salir por piernas para que no, el torero, ¿no? Para no ser alcanzado por el toro, por el asta del toro, se refugia en el burladero, que es su salvación. ¿Tú te imaginas que en los burladeros hubiera alguien esperando con una navaja por apuñalarte? Pues eso es lo que pasa ahora. O sea, vas a refugiarte del toro, te metes supuestamente en la iglesia para encontrar la salvación y te encuentras a Bergoglio, que te apuñala. Exactamente, o te vas a un confesionario y le dices, padre, he pecado por tal y por tal y por tal, y te dices, no, hijo mío, eso ya no es pecado, pero ¿qué dices? Tranquilo, hijo mío, tranquilo, eso no es pecado. Claro, si te dicen que no es pecado, imagínate. Claro, yo una vez estaba en Madrid, yo no vivo en Madrid, pero de casualidad entré en una iglesia y fui a confesarme, hace ya 5 o 6 años de esto. Y me dio la solución, ya estás perdonado. Digo, pero si no he empezado a hablar, que estás perdonado, vete. Y dije, pero padre, ¿usted qué sabe? Estás perdonado, yo te asuelvo. Yo me fui de allí diciendo, bueno, señor, tú verás, pero yo no estoy perdonado porque a mí este mal cura no me ha dejado confesarme. No me vale con que me diga que estoy asuelto, ¿no? O sea, bueno, eso es un extremo, pero imagínate ese tipo de curas. Todo vale, estás perdonado, Dios te ama. Es que esto no tiene arreglo ya, hombre. Tiene que venir el Señor. El mensaje que transmitió Bergoglio a los jóvenes, joven, Dios te ama así, tal y como eres, aquí, ahora, así, tal y como eres. Y si les dejas ahí en el y tal y como eres, pues no, porque Dios lo que quiere es que salgamos del pecado. El Señor no quiere la muerte del pecador, sino que se convierte y viva. Tenemos que salir del pecado, porque si no, el Señor lo quiere que salgas, pero si tú no quieres salir, pues ahí te quedas. Así es. Bueno, vamos a ver ya para cerrar el artículo de Profecías Convergentes, que tiene mucho interés por la fecha en la que fue editado, julio del 2012. Exactamente. No lo vamos a leer entero porque se haría larguísimo. Invitamos a que lo lean. Siempre lo hemos recomendado en más de un programa, pero yo leería algún punto. Aquí, por ejemplo, cuando dice que la lista no acaba con Gloria Olivae, la gloria del olivo, el lema correspondiente a Benedicto XVI. Bueno, acuérdate que eso está identificado con que Jueces 9 del 8 al 9, que Benedicto dijo que él no renunciaba al munus, porque el olivo dijo, yo no renuncio a mi unción sagrada, al aceite, igual que Benedicto no renunció a su unción sagrada de papa, ¿verdad? No renunció al munus. El aceite es la gloria del olivo y no renunció a su unción. Jueces 9, 8, 9. Así es. Bueno, pues en este artículo lo que él dice, a ver si lo encontramos por aquí, cuando él dice que lo que da miedo es pensar que ya estamos en esos tiempos. Sí, a ver, porque... Dice, frente a esta convergencia profética se levanta una muralla de prevención, hasta cierto punto lógica y convencionalismo. Esta resistencia es preocupante porque se plantea desde una eclesiología bien intencionada, es decir, invocando la guía indefectible del Espíritu Santo sobre la Iglesia. Pero esta guía se invoca precisamente para negar los avisos del propio Espíritu Santo, aduciendo poca fiabilidad de las profecías de todo tipo. En este tema hay sectores abocados a un círculo vicioso donde incluso las mariofanías oficialmente reconocidas son vistas con suspicacia en lo relativo a sus previsiones proféticas. La cerrazón de estas corrientes a la realidad del momento parece crónica, porque su visión está encerrada en burbujas, sin contacto con la deriva cultural y social. No hablamos de los sectores que ponderan esta deriva con intención de incorporarse a ella. Existe un racionalismo piadoso, incluso tradicional, ignorante de la naturaleza satánica de la cultura dominante y cuya reticencia escatológica obedece en realidad al recelo hacia la mística. ¿Qué te parece este párrafo? Sí, muy acertado, muy iluminado. Es que, a ver,
el objetivo de la falsa iglesia de Bergoglio es que el católico crea que su alma no tiene enemigos. Gran error, claro que sí los tiene. Entonces, para eso hace varias trampas, o elude hablar de muchas cosas, o miente. Una de ellas, que la escatología, las profecías, las omite. Y este artículo de García Polavieja del año 2012 es de mucho interés, además de que se anticipó a lo que venía, porque él relaciona el libro de Zacarías del Antiguo Testamento, donde se habla del pastor necio que sucedería a los pastores gracia y vínculo, que él asocia con Juan Pablo II y Benedicto, con la profecía de San Malaquías de Armagh. Y entonces, en el número 112, habla pues de que en la gran tribulación pues habrá un falso papa que colaborará en esa persecución antes de Pedro Romano, ¿no? En fin, ahí está pues lo que explica, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que él sabía que Benedicto era muy mayor, bueno, muy mayor, en fin, o que era el último, era el número 111, y que después ya vendría. Eso era lo que le daba miedo a él. Exactamente, eso es lo que dice él en el párrafo que no había leído, estaba buscando, dice, esto es lo que verdaderamente asusta, que el tiempo ya ha llegado, que de ser cierta la profecía, el tiempo ha llegado. Esto asusta, dice que cierta corrección eclesiástica no puede aceptar, que es lo que estamos viendo, que no pueden aceptar esta realidad profética, porque rompe todos los esquemas que sea inminente un falso profeta, un antipapa o un pastor necio, para decirlo en términos de Zacarías 11:15. Y es lo que al final vino. Dice él que veía a San Jerónimo al necio, al impío por excelencia, que sería el anticristo y el antípoda del Mesías. Entonces, que esto lo escriba en el 2012 y luego cómo termina el artículo, que parece una definición de Bergoglio, es impresionante. Y es que escribió esto unos meses antes de lo que él mismo incluye en su artículo. La profecía de San Francisco de Asís, quien dijo en su lecho de muerte, en el momento de esta tribulación, un hombre elegido no canónicamente se elevará al pontificado y con su astucia se esforzará en llevar a muchos al error y a la muerte. Obras del seráfico padre San Francisco de Asís. Precisamente el santo del que se apropia Bergoglio para vender su ecologismo y su, en fin, Fratelli Tutti y todo. Bueno, es que es así, que sabes que Bergoglio hace, siempre lo rebusca todo y utiliza la estrategia de la transferencia de culpa. En este caso, utiliza a San Francisco de Asís, que nos está advirtiendo precisamente de él, para deformando el mensaje de San Francisco, poder justificar su falsa ecología. Cuando Bergoglio salió elegido, dijo que había elegido el nombre de Francisco porque le había dicho un cardenal, no te olvides de los pobres, no te olvides de los pobres. Y resulta que apoya la Agenda 2030, que nos va a sumir a los que quedemos vivos en la más absoluta miseria, pobreza y esclavitud, comiendo porquerías y sin poder permitirnos ni tener un coche para viajar a 100 kilómetros, a ver a nuestra familia, ¿no? Sí, Esa es la pobreza que van a darnos. Todo eso, como bien dices tú, seguramente lo justificará en Laudato parte 2. Laudato sí, igual, Jesucristo no. Bueno, pues en Laudato sí, parte 2, justificará todas estas tropelías de esta agenda, del cual es el máximo colaborador este personaje. Y fíjate cómo termina el artículo, si quieres leer tú el penúltimo párrafo, donde habla de la suma de las mariofanías. Sí, y antes de eso voy a decir que García Polavieja también nombra palabra de nuestro Señor. Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 1. Quien no entra al redil de las ovejas por la puerta, sino escalando, es salteador. Bergoglio. Bueno, dice este autor, la suma de las mariofanías, revelaciones y confidencias de todo tipo con las que el cielo está previniendo el drama actual es de tal magnitud que su estudio deja poco espacio para la duda. Esa duda equivaldría a pensar que Dios permite que su palabra y la de su madre sean suplantadas con una frecuencia que pondría en entredicho su divinidad. Despreciar este desbordamiento profético implica, además, un desaire a la mujer que prepara la venida de su hijo y da a luz, con lágrimas y sudores de sangre físicos, visibles y repetidos, al hombre nuevo. Impresionante, porque además, fíjate, si es para volver a leer ese párrafo, está describiendo incluso a Nuestra Señora Virgen pura y dolorosa, y en ese momento todavía desconocía la riqueza del mensaje de Humbert. Es impresionante. Totalmente inspirado este artículo. Es impresionante. Habla de eso, de
dudar de la palabra de Dios, de la palabra de su madre, despreciar el desbordamiento profético, y todavía no teníamos hacer un desaire a la mujer que prepara la venida de su hijo y da a luz, con lágrimas y sudores de sangre, físicos, visibles y repetidos. Bueno, y todavía no conocía a Umbe, el señor García Polavieja, que en gloria esté, que ya murió, Dios lo tenga en su gloria, a este hombre de Dios. Y bueno, ya el último párrafo, si lo lees el último párrafo, es una descripción casi literal de una radiografía de Bergoglio. Lee el último párrafo. La reticencia, el escepticismo respecto a las revelaciones privadas, la prevención contra el apocalipsis, la suspicacia ante toda comunicación mística, forman parte del misterioso desenlace de esta etapa histórica y escatológica. Si la cuestión se dirimiese entre revelaciones privadas y la autoridad legítima de la Iglesia, y por legítima habrá que entender pronto, absolutamente diáfana respecto a los dos pilares, la Eucaristía y Nuestra Señora, con todas sus exigencias dogmáticas y prácticas. Si eso fuera así, los críticos podrían tener alguna razón. Pero el problema parece bastante más complejo. Las advertencias sobrenaturales, cuyo número desafía hoy toda capacidad de clasificación, están clamando en perfecta sintonía con la profecía general de las Sagradas Escrituras y con la esperanza del cristianismo de todos los tiempos. Y este coro universal nos está previniendo sobre un poder de seducción insospechado, revestido de caridad horizontalista, sincretista e irenista, a cuyo influjo escaparán exclusivamente los más pequeños enamorados de Jesucristo. Magistral. Un profeta de los últimos tiempos, que en paz descanse. Absolutamente magistral. Yo creo que con esto, el que quiera entender, como decía nuestro Señor, que entienda, el que quiera oír, que oiga, y el que quiera seguir eligiendo una ceguera voluntaria, que lo elija. Yo pido perdón a los católicos que todavía no ven si a veces soy excesivamente fogoso o apasionado en mi ánimo, en tratar de animar a la gente a que dé el paso y a que rompa con Bergoglio, a que entiendan la realidad de quién se esconde, que es que no lo esconde, es que su disfraz es que, vamos a ver, es como si tú ves una persona y es que le estás viendo claramente que lleva una máscara puesta y es que canta, ¿no? Que es una máscara, que no es su cara. Entonces Bergoglio ya no, el que no ve que es un disfraz, que no es un papa, pues bueno, me da mucha pena. Y si yo pido perdón, si a veces soy excesivamente apasionado y no tengo paciencia con el católico que no termina de entender la realidad, porque, bueno, tiene... ¿Eso cómo le llamaban? Le llamaban esto de ser incapaz de percibir la realidad, ¿cómo le llaman? Bueno, no sé cómo le llamará, un bloqueo, una ceguera espiritual, no sé. Sí, tiene un nombre, es la disonancia cognitiva. Esa disonancia cognitiva para no ver quién es Bergoglio, pues hijo mío o hija mía, lo siento mucho, perdóname si me falta paciencia, pero es que me da mucha pena que sigas llamando papa y sigas venerando a este personaje, que me sigan diciendo, como el otro día me decía una amiga, me decía, y te lo conté, me decía, ¿cómo tú no te puedes llamar Arturo periodista católico? Porque no eres católico si no estás con Roma. ¿Qué te parece? Pues que no entiende, no es consciente de que Roma está fuera de la línea de la salvación. La Roma oficial, quedarán por allí algunos buenos, ¿no? Porque, a ver, el individuo siempre se puede salvar, pero esta sociedad como tal o esta iglesia como tal está condenada. El conjunto está condenado. Ahora bien, hasta el último momento, una persona puede decir sí, puede cambiar. A veces se han producido conversiones a última hora impresionantes. Nunca hay que perder la esperanza, nunca hay que dar, tampoco lo contrario, ¿no? Nunca creerse ya justificado y salvado, ¿no? Yo es que, en fin, veo que esto se está cumpliendo ya de forma irrefutable. Esto no tiene posibilidad de error. Y tú no te preocupes si, y también me lo digo a mí mismo, si alguno nos dice es que asustáis, es que habláis de una manera que parece que estáis enfadados, en fin, no sé. Lo grave sería propagar errores y mentiras, eso es lo grave. Lo grave no es que el sonido sea mejor o peor o el acento, que además esto es un directo, es que aquí no pretendemos que nos den ningún premio periodístico por ningún trabajo ni ningún ensayo, pretendemos transmitir verdades y que la gente las capte. Yo recuerdo al padre Loring, él decía, es que me dicen, padre, usted habla soltando puñetazos,
Bueno, en fin, era su forma de expresarse, ¿no? Pero transmitía mucho más y sacaba muchos más del error que otros más suabones, o sea, más... En fin, lo importante es el mensaje. A ver, cada uno tiene su estilo, ¿no? Y no hay que reservarse la verdad. Sí tenemos que ser astutos y pedir esa prudencia para saber cuándo hablar, ante qué audiencia, en qué términos, ser respetuosos. Sí, eso siempre hay que pedirlo, porque siempre se puede mejorar. Pero no podemos tampoco quedarnos tan cohibidos que se nos queden las verdades en el tintero. Tendremos que sacarlas a la luz, ¿no? Para eso estamos aquí. Entonces, pues yo prefiero equivocarme en algo accesorio, como el que está haciendo una buena redacción, hacer algún manchón, quizá, o que el papel se me arrugue un poquito, bueno, pero que lo que esté escrito sea verdad. Eso es lo que de verdad cuenta. Y no presentar algo muy bien, como la manzana de la bruja de Blancanieves, muy bonita, y le das un mordisco y ahí estaba el veneno. En fin, vamos a ver que lo importante, el Señor ve el interior de nuestro corazón. Eso es lo que de verdad le importa, ¿eh? Así es, Agustín, y además al final has dado la expresión clave, la verdad. La crisis es la crisis de la verdad, lo que está en juego es la verdad, lo que se ha perdido es el sentido de la verdad, lo que se ha perdido es una iglesia en su más alta cúspide que defienda la verdad, ahora está matrimoniada con el mundo, con el misterio de iniquidad, que se está manifestando a través de este impostor, la impostura religiosa, y nosotros lo único que queremos es ayudar. Como dice la Virgen, aquí ya vienen aquí los seglares a ayudar. Queremos ayudar por la gracia y la misericordia de Dios a que la gente despierte, a que la gente entienda esta usurpación del trono petrino, esta impostura religiosa, esto que trabaja al unísono con el alfil del NOM, y en fin, ¿y para qué? Para llevarnos a la perdición, no para otra cosa. Todo siempre es revestido, porque es estrategia típica de Satanás, disfrazarse de ángel de luz, como que te venden cosas buenas, pero son charlatanes de feria que lo que te venden es un engaño y un veneno. Entonces yo creo que con este programa ha quedado claro por qué decimos que esto está ya a punto de caramelo, ¿no? Sí, un sí rotundo. El Señor viene pronto sin ninguna duda. De verdad, ¿eh? Que nos crean, que viene pronto. Si García por la Vieja decía lo que asusta es pensar que el tiempo está ya aquí, las profecías convergen, públicas y privadas convergen y ya es inminente la aparición de este personaje y este personaje apareció, pues eso fue julio, 9 meses después apareció este personaje Bergoglio usurpando la cátedra de San Pedro para esparcir el error y llevar a muchos a eso, al error y a la muerte, esforzándose astutamente, como decías tú, astutamente, dice San Francisco, pues... Y tan astutamente, yo quiero terminar con una cita de Santa Teresa. Ella decía que el demonio se disfraza de ángel de luz hasta en la sexta morada. Vamos a ver, no tenemos ni idea de lo que es la sexta morada, los que estamos aquí luchando para salir de la vía purgativa, que por la gracia de Dios lo podremos conseguir, y de la vía purgativa se sale entre la tercera y la cuarta, ¿vale? O sea, dichosos seremos si estamos saliendo de la vía purgativa y metemos la cabeza en la cuarta morada. Bueno, pues hasta en la sexta el demonio se viste de ángel de luz. Eso nos tiene que servir para no fiarnos de todo lo que nos pongan por delante, porque puede venir muy revestido, o alguien que venga dándonos mucha pena, en fin, ahí, para que nos toque el corazón y la fibra sensible. Y eso es lo que nos van a poner por delante, porque Dios no le quitó la inteligencia a Satanás, y es inteligentísimo, y tiene muchísimo poder. O sea que mucho ojo contra el adversario contra el que jugamos, que es potentísimo, ¿eh? Potentísimo. O sea, a Cristo lo golpeó psicológicamente en Getsemaní y lo hizo sudar sangre. O sea, mucho cuidado, ¿eh? Contra quién es el rival. Y para eso tenemos que ser humildes. Sin humildad no se puede hacer nada. Y si uno no es humilde, pues pasa como una persona de un grupo de WhatsApp donde yo estaba el otro día, que un tercero, yo ahí no digo ni pío, porque claro, ahí no se puede decir nada, pues criticó un poco pues, la JMJ, que al señor lo pusieron indebidamente en unos cuencos de plástico. Fíjate que es una obviedad. Pues se fue calentando este hombre, que ha escrito hasta libros, y es un hombre formado, y se fue diciendo que al Papa lo elige el Espíritu Santo, y se fue del grupo. Digo, hombre, pues con este tipo de personas que ni siquiera son dóciles para ver una obviedad, y es que se maltrató el cuerpo de Cristo en esa Jornada Mundial de la Juventud, pues van muy mal preparados para poder salir de la vía purgativa, porque le van a dar de tortas por todos lados.
porque no es humilde, no es dócil, no quiere razonar, se aferra a verdades preestablecidas y pierde el don de profecía. A ver, que para saber que Bergoglio es el Papa no hace falta nada, cualquiera lo sabe. ¿Quién es el Papa? Bergoglio. ¿Dónde está? En Roma. Ya está. Eso lo sabe cualquiera, pero no te puedes quedar ahí, tendrás que profundizar, ¿no? Sí, sí. Y entonces verás, llegarás a la verdad de que no es Papa. Y eso tiene unas consecuencias enormes. A mí que no me diga nadie que eso no le va a afectar, porque por supuesto que le va a afectar. Totalmente, totalmente. La Virgen ha venido, entonces, dada esta situación, para rescatarnos, nos echa el flotador para que nos agarremos como tabla de salvación en este mar embravecido que quiere pues llevarnos a ahogarnos, a perdernos y bueno, basta que tomemos en serio a la Virgen, que le sigamos, que le obedezcamos, pero de verdad, de corazón, de verdad, no superficialmente, no con las falsas devociones que advierte San Luis María Irene de Montfort, y si así lo hacemos, ella nos llevará a buen puerto. Hay que rezar el rosario, pero el rezo del rosario es como en matemáticas se decía, condición necesaria pero no suficiente. Porque yo conozco a muchos curas que rezan el rosario y no creen en las mariofanías. Pues está muy bien que recen el rosario, pero a ver si el rosario les sirve para que abran la persiana y les entre la luz de la verdad y busquen ese hallazgo, esa perla fina que es Umbe y otras mariofanías preciosas, otras profecías. La misma Sagrada Escritura es una joya inexplorada para muchos, que no se la conocen bien. Y seguro que ahí encuentran la verdad. Y eso es lo que Dios quiere, que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Por nuestra parte, que no quede. A lo mejor no somos grandes santos en el cielo, como decía Rollo Marín, unos tocan con flauta grande y otros con flautilla pequeña, pero que por nosotros que no quede. Aspirar a lo más alto, aspirar a los bienes mejores, ¿no? No nos conformemos con esos arquetipos de que lo que diga mi párroco, depende. Y además, lo que antes sí valía ya no vale, porque si estamos al final de los tiempos y la iglesia está usurpada, sí hay que hacerle caso al párroco, pero ojo, que las reglas de juego han cambiado. A ver, si todo sigue igual, entonces algo no cuadra, ¿no? Entonces, hay que pedir esa luz para no ser engañados y si la Virgen, pero como tú decías, la Virgen de verdad, si la Virgen de verdad, muy difícil. Por eso a mí me hace gracia. Ahora aparecen judíos mesiánicos, protestantes, bueno, que sí, que tienen buena intención, pero les falta dejarse ya de sus errores y entrar a la Iglesia Católica. Pero claro, los pobrecitos, muchos de ellos, pues doblemente difícil lo tienen. A ver, es que ser protestante y ser judío mesiánico, en fin, ¿quién te manda, chiquillo? Ser protestante y ser judío mesiánico. Empiezas mal, pero bueno, a tiempo estás después del aviso, sobre todo, porque esos en el aviso no van a recibir el segundo Pentecostés, porque no son hijos de la Virgen. Pero sí van a recibir los que de verdad tengan un buen corazón y busquen la verdad, esas luces y esas herramientas para la siguiente convocatoria librarse de la gran tribulación. Imagínate si merece la pena o no. Totalmente. Bueno, pues esperamos que el Señor nos salve. Ya se acerca vuestra liberación. Levantad las cabezas cuando veis todas esas cosas. Se acerca vuestra liberación. Queremos ser liberados de este mundo donde reina la mentira, el engaño, la falsedad como nunca, y donde es más difícil cada vez pues no caer en sus trampas. Así que el que no viva en el Inmaculado Corazón de María, viviendo la consagración de verdad de corazón a la Virgen y con docilidad a la Virgen, pues lo tiene súper crudo. Así que nosotros queremos ser de eso, le pedimos a ella y al Señor que tenga la misericordia de contarnos entre sus elegidos y nada más, ¿no? Una última palabra. Nada más, nada más. Hoy especialmente encomendarnos a la Virgen pura y dolorosa de Umbe, porque es el aniversario de su entronización y que podamos tener sus mensajes siempre en el corazón. Igual que ella hacía, que guardaba la palabra de Dios en su corazón, pues nosotros tenemos que aprender de nuestra madre y guardar sus mensajes en nuestro corazón para no turbarnos, para tener paz, para tener luz. Eso tenemos que pedirle, que ella para eso vino, para ayudarnos, vino por toda la humanidad y está encantada y deseando por todos mis hijos, mis ansias y dolores no tienen fin, que sufre mucho ella, sufre mucho. Pues vamos a sacarle espinas de su corazón, como dijo el 11 de diciembre del 75, si no recuerdo mal. Cada vez que con nuestros sacrificios y oraciones logramos la
conversión de un pecador o que alguien la conozca, esa es nuestra labor, darla a conocer, pues la estamos ayudando, le estamos sacando una espina de su corazón. Si es que aquí hablamos y no tenemos ni idea de lo que supone hacer algo para sacarle a la Virgen una espina de su corazón. Vamos, es que cualquier católico firmaría que le cortaran la cabeza ahora mismo si eso sirviera para sacarle a la Virgen una espina de su corazón. Y está al alcance de nuestra mano, no es un imposible. Pues hagámoslo, manos a la obra. Pues nada más, Arturo, por mi parte. Pues nada, muchísimas gracias. Que el Señor nos ayude, la Virgen nos siga sosteniendo con su auxilio, su intercesión, su protección, y San José también y todos los santos, y podamos hacer el camino que cada uno de nosotros tiene que hacer, porque cada uno de nosotros tiene una misión sagrada que el cielo le encomienda. Que la hagamos con la ayuda de nuestro Señor. Oh María sin pecado concebida. Rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén. Amén. Estamos como ovejas sin pastor, Mateo 9:36, pero Jesús cumple su promesa de no os dejaré huérfanos, Juan 14:18, y viene a nosotros en este desierto de soledad y confusión por medio de su madre, la divina pastora, nuestra Madre y Señora, la Virgen pura y dolorosa en Umbe. Ella viene para toda la humanidad. Demos gracias a Dios y tomemos en serio sus avisos y enseñanzas. Catecismo Iglesia Católica 675. Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final, que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad, bajo la forma de una impostura religiosa, que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas, mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudomesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo, colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en carne. Al que me reconozca ante los hombres, yo lo reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos, y al que me niegue ante los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 32 al 33. Sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22:20.